Nuestra primera imagen de hoy nos llega desde Valleguerra, en Tenerife, en concreto desde el mirador del Boquerón. Ahí al fondo pueden ver la punta del Hidalgo, donde hasta ahora el cielo luce muy cubierto, totalmente lleno de nubes y una temperatura de unos 17 grados. El mar se encuentra en calma. Buenos días, Canarias. El fenómeno migratorio en nuestras costas vuelve a cobrarse otra vida. Muere una persona tras caer de una embarcación que trataba de llegar a las islas. Es una de las últimas pateras interceptadas cerca de Canarias. Dos lo hacían a Lanzarote, con 106 migrantes a bordo, y otra de ellas llegaba con 39 personas al muelle de Arguineguín, en Gran Canaria. Son esas imágenes que están viendo. Entre los ocupantes de estas embarcaciones hay varios menores, incluido un bebé, y al menos 8 personas tuvieron que ser trasladadas a centros sanitarios. Mientras dormíamos, en Estados Unidos ha sido detenido un joven de 22 años como presunto autor del tiroteo perpetrado durante el desfile del 4 de julio. Esta es la imagen que difundía el FBI para tratar de dar con él. A consecuencia del tiroteo, al menos 6 personas murieron y otras 26 resultaron heridas. Entre ellas también hay niños. Los hechos ocurrieron en la localidad de Highland Park, al norte de Chicago. En materia de empleo, el Consejo de Ministros prevé aprobar hoy la estabilización de unos 67.000 sanitarios en toda España, unos 12.000 aquí en Canarias. Y los últimos datos del paro que hemos conocido vuelven a dar un mes más un respiro. Baja el desempleo un 1,8%, casi 3.500 personas menos con respecto al mes de mayo, y Valeria es una de ellas. Soy Valeria, tengo 19 años y he conseguido empleo en menos de 6 meses. Decidí trabajar cuando acabé bachillerato porque dije, bueno, voy a hacer algo para verano, para como extra, y también para ayudar en casa un poco. Analizaremos esas cifras con el nuevo presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega, que hoy nos acompañará en Buenos Días Canarias. También les hablaremos de pobreza, porque Cáritas suma unas 1.200 personas a las listas de exclusión residencial extrema. Son cifras dadas a conocer este lunes relativas al año 2021 y que analizan la situación de aquellos ciudadanos que viven en la calle o en recursos como los albergues. Entre diciembre y enero se prevé que se empiecen a realizar los primeros cobros de la nueva renta de ciudadanía. Así lo ha anunciado la consejera del área, que sostiene que esta renta será de mayor cuantía que la actual prestación canaria de inserción, a la que va a sustituir. Cada cierto tiempo aparecen en nuestras costas cadáveres de animales de gran tamaño, en su mayoría cetáceos, los últimos hace escasas semanas. Queremos saber las razones de esos varamientos y por ello hablaremos con el director del Instituto de Sanidad Animal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que se encarga de realizar esas necropsias. Y cita importante hoy en Bruselas, donde el Gobierno de Canarias anunciará los acuerdos alcanzados en materia del POSEI con el representante de la Comisión Europea. Vamos a contactar ahora con la sala del 112 para saber si hay alguna novedad. Cande Ceballos, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues sí, durante la noche, efectivos del Consorcio de Bomberos de Lanzarote intervinieron en la extinción de varios incendios que afectaron a un total de 7 contenedores de residuos en diferentes calles próximas entre sí del municipio de Tías, donde afortunadamente no hubo heridos. En el resto de las islas, la noche y estas primeras horas de la mañana han transcurrido con normalidad y por el momento el 112 del Gobierno de Canarias no ha registrado incidentes relevantes en la vía pública. Muchas gracias, Cande, que tengas buen día. Igualmente para todos, buenos días. Y vamos a ver los números premiados en los sorteos. Comenzamos por el de la 11, es el 37.328. Y en la Bonoloto, el 1, 10, 25, 37, 45, 49, complementario 39, reintegro el 5. En lo deportivo tenemos renovación en la Unión Deportiva Las Palmas. Fati, buenos días. Sí, Marta, se trata de Alberto Moleiro. ¿Qué tal? Muy buenos días Canarias. El jugador tinerfeño que amplía esa vinculación con la Unión Deportiva hasta 2026, y eso que lo querían grandes equipos europeos como el Barça o como el Manchester City. Va a tener una cláusula de rescisión de 30 millones de euros si Las Palmas está en segunda, o de 60 si el equipo amarillo logra el ascenso a Primera División. Por otra parte, en el Club Deportivo Tenerife se ha llegado a un acuerdo con José Lu para la desvinculación de su contrato. Al jugador delantero le quedaba a un año más de vinculación con el conjunto blanquiazul. Y estamos muy pendientes de Rafa Nadal y su participación en Wimbledon. El tenista ha pasado por octava vez en su carrera a los octavos de final de ese torneo. Mañana se enfrenta a Fritz.
Son los titulares de este martes. Comenzamos ya. Buenos días, Canarias. Otra imagen de este amanecer de martes es esa que están viendo, la Bahía del Confital en Gran Canaria. Imagen en directo en una jornada que ha comenzado también aquí con cielo nuboso, un poco de viento, el mar que se encuentra también en calma en esta zona de Canarias y en estos momentos unos 20 grados de temperatura. Vamos también a repasar la prensa en papel, cómo llegan las portadas de este martes 5 de julio. Comenzamos hoy con el diario de Avisos, que destaca en su primera: el diario ensalza la excelencia de la gastronomía de Canarias en referencia a la gala de los 37º premios que concede la Fundación Diario de Avisos para reconocer el talento en este ámbito. Además, a pie de esa portada vemos el nuevo edificio en el Hospital de la Candelaria. Abrirá tras el verano, edificio de enfermedades emergentes que se visitaba ayer por parte del Ejecutivo Canario. En la portada del día, esa noticia en referencia a la aprobación en Consejo de Ministros hoy, esa estabilización de los sanitarios, dice: más de 12.000 sanitarios interinos pasan a ser fijos en Canarias. Sin embargo, hace referencia a que sindicatos y colectivos alertan de que hay más plazas ocupadas por eventuales y exigen que se identifiquen las vacantes. En la imagen, el foro del día en el que se han dedicado a debatir sobre los fondos europeos y dicen: la burocracia amenaza a esos fondos. En la provincia de Las Palmas comenzamos por el Canarias 7, que continúa haciendo seguimiento a ese caso de las mascarillas y titula: la policía investiga a la empresa del caso mascarillas por la compra y venta de coches. RR7 tenía contactos comerciales pero carecía de experiencia sanitaria. Por el momento, dice Canarias 7, no ha habido detenciones en relación a este asunto. Y la imagen para ese foro que también celebraba este diario en la jornada de ayer, Noemí Santana, titular de Derechos Sociales, que hablaba sobre la renta de ciudadanía que pasará a cobrarse a partir del mes de diciembre. En la provincia, ese titular, similar al del diario El Día, también Canarias hace fijos a más de 12.000 sanitarios interinos. Y en la fotografía, referencia a esa candidatura de Gran Canaria que se postula como candidata, opta como candidata a la sede del Mundial de Fútbol del año 2030. De tirada nacional, vamos a comenzar con el diario El Mundo, que titula: pondremos en jaque el relato de una transición ejemplar. Bildu celebra su acuerdo con los socialistas para la ley de memoria democrática. Habla este diario en portada sobre esa tramitación de la ley y en imagen la fotografía de Carlos Totorica, quien fuera alcalde de Ermua cuando el grupo terrorista, la banda terrorista ETA, secuestró y asesinó al concejal Miguel Ángel Blanco, de lo que se cumplen este año, este mes de julio, 25 años. En El País, la portada dice: Sánchez acelera con el gasto en defensa pese al rechazo de Podemos, y recoge también las palabras de la ministra Yolanda Díaz, que critica el crédito de 1.000 millones que aprueba este martes el Consejo de Ministros. En la fotografía vemos a la familia real, también a la presidenta del Congreso, que asisten a los premios Princesa de Girona celebrados en Barcelona. Y el diario ABC, con ello cerramos nuestra ronda de periódicos de hoy. Dice: el gobierno ya reconoce el riesgo de recesión. Y en imagen a Pedro Sánchez y a su vicepresidenta económica. Sánchez dice: la crisis económica está a las puertas de Europa, mientras que Nadia Calviño hace referencia a que la guerra es un shock sobre el que no tenemos control. Situación complicada en la economía, y hoy queremos también, como cada día, echar un vistazo en clave de humor, y nuestra viñeta dice así: me han denegado la beca por no cumplir el requisito de que mis padres
puedan pagarme los estudios sin necesidad de becas. Hace referencia Morgan en el Canarias 7 a ese anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de conceder becas a las familias que ganen rentas superiores a los 100.000 euros al año. Bueno, eso en cuanto a la prensa en papel. Vamos también a ver cómo viene la previsión del tiempo. Apunta a calor, pero de momento parece que tendremos que esperar unos días. Edgar. Así es, Marta, buenos días. Ese calor llegará al archipiélago, comenzarán a subir las temperaturas sobre todo a partir del jueves y sobre todo lo notaremos de cara al fin de semana. Buenos días, Canarias, jornada hoy de ambiente en general variable con muchas nubes por el norte todavía, pero la situación irá cambiando conforme avancen las jornadas. Miramos al satélite, porque seguimos bajo el régimen de los alisios que acumulan nubosidad, la más compacta en las islas de mayor relieve por las caras norte. Tenemos algunos intervalos dispersos en Lanzarote y Fuerteventura y ya pues cielos poco nubosos o despejados por el sur del archipiélago. Conforme avancen las jornadas irán subiendo las temperaturas y además la inversión, la nubosidad del alisio irá bajando de cota y ya de cara al fin de semana se situará por debajo de 800 o 700 metros de altitud. Vemos la predicción para hoy. Esas nubes hoy se sitúan a menos de 1.200 metros de altitud según la isla en la que nos encontremos y todavía pues son compactas en el norte y en la comarca esta de la isla de La Palma, en el norte de La Gomera, en el extremo nordeste de la isla de Tenerife y en puntos del norte de la isla de Gran Canaria. Incluso pues, a esta hora de la mañana todavía nos dejan algunas gotas en zonas de medianías poco importantes. Esa nubosidad conforme avance la jornada irá dando paso a los claros para regresar al final de la tarde. En el resto disfrutaremos de una jornada soleada, también cielos poco nubosos despejados en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa y además hoy con temperaturas que subirán ligeramente las máximas, especialmente en el interior de las islas. En la costa los valores a primera hora de la tarde entre los 24 y algo más de 29 grados, al igual que ayer. Los valores más altos en puntos del sur de la isla de Gran Canaria y el oeste de la isla de La Palma en torno a los 29 o 30 grados a primera hora de la tarde. Sopla el régimen de alisios, es más intenso en vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve, donde las rachas hoy todavía pues, pueden superar los 60 o 70 kilómetros por hora. Ese viento en las cumbres de La Palma y de Tenerife por encima de unos 2.000 metros de altitud es de componente oeste y es del suroeste con intervalos de fuerte en el Teide. En cuanto al estado del mar, situación tranquila en las costas del suroeste de las islas de mayor relieve, también en las del sur de Lanzarote y Fuerteventura, donde predomina la marejadilla, son las zonas más pues, idóneas para disfrutar de la playa. Predomina la fuerte marejada en alta mar entre las islas y las zonas más grandes por las costas del norte se mueven entre el metro y el metro y medio de altura. De cara a mañana veremos las primeras luces del día por la isla de Lanzarote a eso de las 7 y 11 minutos de la mañana. Y el último atardecer del archipiélago por la isla del Hierro después de las 9 y 6 minutos de la tarde. Mañana volveremos a amanecer con abundante nubosidad de tipo bajo. Esas nubes mañana perderán altitud, se situarán por debajo de 900, 800, 900 o 1000 metros, depende de la isla en la que nos encontremos. Y las veremos sobre todo a primera hora de la mañana, principalmente en las caras norte de las islas de mayor relieve. Esa nubosidad, conforme avance la jornada, darán paso a los claros, volverá a regresar al final de la tarde, pero ya a una menor cota. Ambiente poco nuboso despejado también en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. Será las islas donde disfrutaremos de numerosas horas de sol y mañana comenzarán a subir algo más las temperaturas, especialmente en los pueblos del interior. Las máximas en la costa pues superarán la barrera de los 25 o 26 grados en muchos puntos y ya no son descartables valores, especialmente las medianías del sur de la isla de Gran Canaria, pues marcando entre los 31 y 32 grados a primera hora de la tarde. Tampoco son descartables esos valores, en torno a los 30 grados en la costa este de la isla de Tenerife y por la costa oeste de la isla de La Palma, en torno a los 30 grados. Mañana el viento seguirá soplando el alisio, será más abundante en vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve, donde no son descartables intervalos de fuerte, sobre todo en sureste y noroeste de la isla de Gran Canaria. En el mar, situación tranquila en las costas del sur, predomina la marejadilla, seguiremos con áreas de fuerte marejada en los canales entre islas y tendremos mar combinada del nordeste en las costas abiertas al norte en torno al 1,5 metros de altura. Jornada hoy de ambiente variable, con esa nubosidad de tipo bajo por el norte, todavía nos deja algunas gotas a esta hora de la mañana y el ambiente más soleado y agradable con temperaturas pues casi veraniegas por el sur. Finalizamos hoy con una imagen de hace un ratito desde la ciudad de Los Adelantados, desde el San Cristóbal de la Laguna, con esa nubosidad de tipo bajo, temperaturas en torno a unos 16 grados a esta hora de la mañana y esa nubosidad que todavía nos deja algunas gotas. Esa probabilidad de precipitaciones pues prácticamente será ya inexistente a lo largo de la jornada de hoy. Seguiremos con esa nubosidad por el norte y los cambios, como digo, Marta, pues llegarán sobre todo ya de cara al fin de semana. Hará calor y si se cumple la predicción bastante, sobre todo en puntos de medianías y del sur de las islas. Bueno, pues estamos prevenidos, como siempre te digo. Esperemos que no sea demasiado ese termómetro. Gracias. Bueno, hasta mañana.
Empezamos hablando de migración porque se ha cobrado este fenómeno una nueva vida. Una persona ha fallecido intentando llegar a nuestras costas en una patera debido a un golpe en la cabeza durante la travesía. El resto de ocupantes de esa patera, junto a otra rescatada este lunes, en total 106 personas han sido trasladadas al muelle comercial de Arrecife, en Lanzarote, entre ellas un bebé. Fue necesario el traslado de 3 migrantes a un centro sanitario y ese rescate se complicó por las condiciones meteorológicas. Salvamento Marítimo rescataba también este lunes a otras 39 personas que fueron trasladadas al muelle de Arguineguín, en Gran Canaria. Todo apunta a que llevaban bastantes días en el mar, dado su delicado estado de salud. Algunos, como han podido ver en la imagen, casi no podían mantenerse en pie. 5 de ellos fueron trasladados a centros hospitalarios. La embarcación fue localizada a 5 millas de Mogán por un pesquero que dio la voz de alarma. Pues el Parlamento Europeo y la Comisión se han referido al fenómeno migratorio, reclaman una investigación independiente por la muerte de al menos 23 migrantes en la valla de la frontera entre Marruecos y Melilla el pasado 24 de junio. La defensa de los 33 acusados por su supuesta implicación en ese asalto a la valla han apelado al Estatuto de Refugiados para ser juzgados en libertad provisional. La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, ha dicho que es inaceptable que haya personas muriendo de esta forma a las puertas de la Unión Europea, pero también que la gente intente forzar su entrada a través de la frontera del continente de forma violenta y exige que se aclaren los hechos. Support calls by the United Nations and African Union for investigations into this tragic loss of life. Esas eran las palabras de la comisaria europea de Interior. Aquí en las islas vuelve a bajar el número de desempleados por 5º mes consecutivo. En junio se redujo esa cifra un 1,8%. Son casi 3.500 las personas que han salido de las listas del paro, más de 84.000 en el último año. Un mes más se bate el récord también de afiliados a la Seguridad Social. Son más de 844.000 cotizantes, un 8% más que hace 12 meses. Y los sectores que más trabajo siguen generando son la hostelería y el turismo. Una consecuencia de la reforma laboral es que se han firmado más de 66.500 contratos, casi la mitad, el 48% son indefinidos. El dato siendo positivo, entendemos que hay que seguir trabajando y hay que seguirlo tomando con la debida prudencia porque siguen habiendo incertidumbres en el mercado laboral, entre ellas, pues como no podía ser de otra manera, la crisis bélica que se mantiene, la propia inflación que también influye y una crisis sanitaria que no ha terminado de revertir todavía. Valeria se prepara para vivir el primer día laboral a sus 19 años después de 6 meses en el paro. Lo hace para conseguir experiencia en los meses estivales y ayudar económicamente a su familia. Es una de las 3.500 personas que dejaron esta lista en junio. Mientras tanto, estuvo formándose. He hecho cursos con el Cabildo y con la Cámara de Comercio y Empleo. Fue un trato increíble, me ha gustado muchísimo. Aunque su contrato es temporal, anima a no rendirse y a luchar por un hueco en el mercado laboral. Si eres una persona constante, pues, y te propones lo que quieres, lo vas a encontrar sí o sí. Hoy también es el primer día de Pablo. Tiene 44 años y encadenó un ERTE con un nuevo contrato en una terraza. Siempre ha trabajado de cara al público y esta vez coincide con la llegada de turistas, un reto que afronta con ilusión. Muy bien, bueno, ya conocía a una de las personas que trabajan aquí, Marco y tal, y la verdad que muy bien, sí, muy ilusionado, con muchas ganas. En este caso, al contrario que Valeria, el contrato puede ser fijo si pasa el periodo de prueba. 2 vidas, distintos perfiles, pero un mismo objetivo común, abrir la puerta a un nuevo reto laboral. Pues en relación a esas cifras, el Gobierno central destaca los datos del paro, sobre todo en Canarias y en Baleares. Los sindicatos aseguran que la reforma laboral ha sido clave para alcanzar esas cifras y por su parte los empresarios piden cautela ante la subida de precios. El paro respecto a junio del año pasado cayó en todo el país, pero especialmente en Canarias y Baleares. Algo por lo que tenemos que congratularnos, porque como ustedes conocen de sobra, fueron 2 de los territorios de nuestro país donde la crisis, especialmente sanitaria, se produjo con una mayor virulencia dada su exposición al turismo. Esa bajada se recibe con optimismo en el Ejecutivo canario, sobre todo porque mayo y junio, dicen, son meses históricamente complicados para el empleo en las islas. Lo que demuestra es la fortaleza y la robustez de la generación económica en Canarias, meses después
de la invasión de Ucrania. El gobierno confía en que la tendencia se mantenga los próximos meses, aunque los empresarios ven muchas incógnitas. Hay muchos nubarrones en el horizonte, ¿no? No por culpa nuestra, básicamente nos vienen importados los problemas de incremento de energía, la inflación. Nos estamos moviendo en un entorno de inflación que va a hacer perder poder adquisitivo tanto a los residentes canarios como a los turistas y que nos puede poner un escenario complejo. Prudencia también entre los sindicatos que insisten en un mensaje: la reforma laboral está siendo clave. Se siguen haciendo cada vez más contratos fijos, va descendiendo la tasa de temporalidad con respecto a meses anteriores, incluso si lo comparamos con antes de la reforma laboral. De sí nos tenemos que parar un poquito es en los parados de larga duración. Actualmente superan los 15.000 parados de larga duración en Canarias, de los cuales casi 10.000 son mujeres. Según el gobierno canario, desde hace 15 años el archipiélago no tiene una tasa de paro tan baja ni tantas afiliaciones a la seguridad social. Pues ante la inflación, ante la subida de precios, se pide prudencia porque no están subiendo los salarios al mismo ritmo que lo hace esos precios. Por eso los sindicatos Comisiones Obreras y UGT se concentrarán mañana miércoles para exigir corresponsabilidad a las empresas. Exigen una revisión de los salarios en el marco de la negociación colectiva y piden altura de miras para que este escenario de inflación, dicen, no lo paguen solo las familias. Se manifestarán ante las sedes de la patronal, tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria. Como decíamos en nuestras respectivas intervenciones, garantizar unas cláusulas de garantía salarial dentro de los convenios con un incremento de los salarios y con una recuperación de derechos. La cuestión que más debería de preocuparnos es que no se detraiga el consumo interno. Es un momento muy importante para mantener la calidad de vida de las familias. Pues de este asunto vamos a seguir hablando con nuestro siguiente invitado. Ha sido presidente de la Asociación de Industriales de Canarias, ASINCA, consejero de Economía en la legislatura de Fernando Clavijo y ahora acaba de ser elegido presidente de la patronal de Las Palmas. Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, muy buenos días y enhorabuena. Buenos días, muchas gracias. Bueno, antes de hablar de su hoja de ruta, de los objetivos que tiene por delante, veníamos de contar esa noticia, esas reacciones también a los datos del paro. ¿Qué valoración hace usted de esa cifra? Bueno, yo creo que son datos positivos, evidentemente, que se creen 3.500 puestos de trabajo en Canarias, pues es un dato positivo. Y además, si ese crecimiento, esa creación de empleo se produce en el sector privado, hablamos de que se produce en el sector de comercio, el sector sanitario y en el sector de hostelería, pues estamos hablando de que son buenos datos. Y más si venimos y miramos hacia atrás estos 2 últimos años. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que bueno, todos los analistas económicos están revisando las previsiones económicas de futuro, las están revisando a la baja. Y esa previsión a la baja nos hace que seamos cautos, que tengamos que tener cautela. Tenemos una inflación muy alta, tenemos un conflicto bélico que está lastrando el crecimiento económico en Europa, tenemos un cuello de botella en toda la logística de distribución y tenemos una pandemia que no termina de dejarnos tranquilos. Por lo tanto, tenemos que tener cautela y si a eso sumamos que ya el Banco Europeo, Central Europeo, ha avisado de que deja de comprar deuda y de que además va a subir los tipos de interés, está avisando de que hay que tener mucha cautela. Con lo cual, si bien las cifras hoy son positivas y confiamos que duren siendo positivas todo el tiempo posible, también tenemos que tener esa cautela. Bueno, los sindicatos anuncian para mañana movilizaciones. Ellos piden que los salarios se eleven para poder hacer frente a esa situación de subida de precios. ¿Qué opina usted de ese anuncio de protestas para mañana? Bueno, yo creo que los salarios se tienen que acordarse fruto de la negociación colectiva y eso es lo que hay que hacer, dialogar entre las partes porque aquí de lo que se trata es de conseguir superar una etapa más de esta larga crisis que se inició en marzo del 2020 y que nos ha dado fuerte a las empresas y que por lo tanto entre empresas y trabajadores tienen que ponerse de acuerdo en cuál es la situación idónea para garantizar el crecimiento económico, garantizar la continuidad de las empresas y por lo tanto garantizar que sigamos teniendo puestos de trabajo y creando puestos de trabajo. Pero habría margen para elevar esos salarios, no sé, quizás reduciendo, por ejemplo, se me ocurre, el margen de beneficio.
Bueno, es que a lo mejor los márgenes de beneficios hoy no existen, están totalmente agotados, las empresas están agotadas de estos 2 años de paro, de bajos ingresos, de soportar costes sin tener negocio. Por lo tanto, yo creo que además esta es una cuestión que tiene que analizarse en cada caso para los diferentes sectores e incluso para las empresas. Y esa es una cuestión que debe abordarse en la negociación colectiva con diálogo y más diálogo, teniendo en cuenta un objetivo común, que tenemos que hacer que esto funcione. Porque, mire, la situación es complicada. En Canarias, además, todos estamos acostumbrados a ir con el viento en contra, a superar barreras, barreras que son unas estructurales y otras coyunturales, pero siempre hemos salido, con lo cual estamos acostumbrados a salir, y yo diría que el empresariado canario tiene una solvencia contrastada ante la adversidad. Por lo tanto, esto solo se resuelve si entre las partes se ponen de acuerdo y buscan cuál es la mejor opción para garantizar la continuidad del sistema. Usted ha visto, digamos, la situación económica desde el punto de vista del empresario, pero también desde el punto de vista de la gestión. Llegó a la Consejería de Economía cuando Canarias estaba saliendo de esa crisis en el año 2015. ¿Eso le convierte en más optimista o en más pesimista ante el panorama que se dibuja en el horizonte? Yo soy realista, o sea, me gusta ser realista. Aparte de la gestión empresarial me ha enseñado que hay que ser realista, y que los problemas vienen y uno no debe esconderse como el avestruz, ni tampoco debe lanzar proclamas demagógicas y positivas que vuelvan o que distorsionen la realidad. Hay que ser realista. La situación coyunturalmente ahora mismo está mejor que hace tiempo, estamos en cifras positivas. Lamentablemente, circunstancias ajenas a nosotros nos están complicando la situación, y el escenario que miramos hacia adelante y tal y cual pronostican todos los analistas económicos a nivel mundial. Todas las cifras de economía se están revisando a la baja. Por lo tanto, el escenario que viene no es un escenario favorable, sino es un escenario en el que, como dije el día de mi toma de posesión, nos toca a todos y a los que llevan los barcos ajustar las velas para poder encarar este viento que viene, que es un viento fuerte y es un viento cambiante, y en el que la incertidumbre es la que está marcando el devenir de las cosas. Nosotros, como Confederación Canaria de Empresarios, en representación de los empresarios, lo que nos ponemos a disposición para, con diálogo, con una confianza clara en que entre todos podemos salvarnos de esta situación que pueda venir, lo que creemos es que tenemos que empujar en una misma dirección. Y bueno, pues en todas las mesas que nos pidan estar, en todo aquello que podamos hacer, ahí vamos a estar para trabajar por el futuro. Ante ese viento fuerte y cambiante, tal y como usted lo ha definido, ¿cuál será su hoja de ruta al frente de la Confederación Canaria de Empresarios, de la patronal de la provincia de Las Palmas? Bueno, nosotros nos hemos marcado 3 grandes retos, independientes de que hay otros también, que diría que todos van bajo el paraguas de las prioridades que marca Europa para esta sociedad que tenemos, en la que está cambiando para el futuro. Pero si marcamos los 3 retos, el primer reto sería el de la defensa de nuestro régimen económico y fiscal. El régimen económico y fiscal está siendo cuestionado de manera continua, y nosotros defendemos que tenemos que acabar ya con esto, y que además el REF no puede ser cuestionado, y lo que sí que tenemos que trabajar es en flexibilizar las medidas que hacen útil el REF y que esas medidas se adapten a los ciclos económicos. Entendemos que bajo ningún concepto se puede seguir cuestionando nuestro REF como se han hecho las diferentes administraciones del Estado desde hace mucho tiempo. Un gran segundo reto que tenemos es algo que creo que está toda la sociedad y que además lo manda la Agenda 2030, y es la sostenibilidad. Una sostenibilidad que además tiene que ser ambiental, económica y social, en la que todos tenemos que trabajar para ese objetivo, porque al final tenemos que entregarle el futuro a nuestros descendencias, tenemos que entregar una sociedad que pueda durar en el tiempo.
y por lo tanto los empresarios llevamos tiempo trabajando en la sostenibilidad, la Confederación Canaria de Empresarios la ha impulsado y la está guiando y ahora nos queda avanzar más porque tenemos retos por delante y tenemos que tener en cuenta que estamos en una situación de emergencia climática y de otra parte tenemos unos problemas económicos en estos momentos que tenemos que solventar entre todos. Y por último hay un tercer tema que para nosotros es muy importante y es una cuestión del diálogo y de la colaboración público-privada. La burocracia tiene que superarse y tiene que ser una burocracia que garantice pero que no obstaculice. Y la única forma de hacerlo es apostando por una colaboración pública-privada real, una colaboración público-privada en la que a quienes se les dirigen los programas, las ayudas, las subvenciones, para que se dirigen las medidas, las políticas, oigan a la clase empresarial, trabajen con ella para conseguir que lo que se piensa desde la administración sea gestionado, sea impulsado por la parte pública, de manera que capital público y capital privado se sumen para obtener un mayor rendimiento de esos recursos. Pues tenemos que dejarlo aquí. Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, gracias por habernos acompañado y todo el éxito para esta etapa. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos al programa. Gracias. El Gobierno aprobará hoy en Consejo de Ministros la ley que estabilizará a 67.000 sanitarios interinos. Se eliminará la figura del trabajador eventual, que se creó para cubrir vacaciones, guardias y jornadas reducidas, y se fijará un máximo de 3 años para los contratos temporales. Pero el Ejecutivo aprobará también este martes un crédito extra de 1.000 millones de euros en materia de defensa. En ese punto es donde se han producido abiertas diferencias con su socio de Gobierno. Podemos, las ministras de Trabajo y Derechos Sociales han reprochado al PSOE que intente cambiar de rumbo y que intente justificarlo además ese aumento presupuestario en defensa con excusas que no son reales, diferencias que mantiene el PSOE con Unidas Podemos. Atendiendo a realidades que no son verdad, porque decir que los 1.000 millones de euros es para carga de trabajo en Avantia, desde luego, por desgracia, insisto, no es así. Gastarse el dinero en armas por exigencia de una potencia extranjera, en lugar de invertirlo en una mejor sanidad, mejor educación y más protección social, no forma parte de los presupuestos que nuestro país necesita. Y ya hay fecha para los primeros cobros de la renta de ciudadanía, será entre diciembre y enero. El anuncio lo ha hecho la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, que ha avanzado que esta renta será de mayor cuantía que la actual prestación canaria de inserción, la PSI. Si se cumple con el calendario parlamentario, la renta ciudadana podría ser una realidad a finales de año. Sustituirá a la actual prestación canaria de inserción, esperando llegar a más familias. Si en 2019 recibían la PSI 5.500 personas y hoy lo hacen 10.800, a largo plazo esperan llegar con esta nueva renta y el ingreso mínimo vital a más de 50.000 familias canarias. O ser una de las comunidades autónomas que garantiza este derecho para nuestra ciudadanía, lo que supone es un hito histórico para nuestra tierra. Pero además de incorporar nuevos perfiles, contempla subir las cuantías. Si una familia de 4 miembros cobra ahora 750 euros, pasará a cobrar 930. Supone un avance importantísimo en garantizar derechos a nuestra ciudadanía, especialmente aquellos que viven en una situación de exclusión social y de vulnerabilidad. Y todo aseguran simplificando el papeleo. Quienes ya tengan aprobada la PSI no deberán hacer nada. Quienes quieran acceder a ella por primera vez la podrán solicitar a través de la comunidad autónoma. Pues la situación de la pobreza preocupa, sobre todo por las personas que viven solas en las islas. Cada vez son más las que no tienen un hogar. Según Cáritas Diocesana, cerca de 1.200 aumentaron esas listas en Tenerife en el año 2021. El estudio refleja las categorías de mayor vulnerabilidad, personas que viven a la intemperie, las que duermen en refugios nocturnos del tipo de albergues o las que se encuentran en régimen de vivienda insegura por desalojos. Un abanico de precariedad en el que la pobreza campa a sus anchas. El 62,9% lleva más de un año en situación de exclusión residencial extrema
y de este 62,9%, el 32,5% lleva más de 3 años en esta situación. Por sexo se mantiene la prevalencia de hombres en algo más de un 73%, con una media de edad de 45 años. Aumenta también el número de mujeres de 35 años que se suman a las listas de exclusión social. Vemos también un aumento significativo en los jóvenes entre los 18 y los 25 años y la mayoría de ellos están vinculados a menores con antecedentes en el sistema de protección de menores. Luego también vemos un aumento en el colectivo trans. Por municipio, Santa Cruz de Tenerife encabeza los datos de exclusión residencial extrema, seguido de La Laguna y otros municipios del sur de la isla, donde la incidencia ha crecido de manera significativa. En materia sanitaria se confirman 7 nuevos casos y 3 en estudio de la viruela del mono desde el pasado viernes. Gran Canaria suma desde el inicio de la alerta un total de 40 casos confirmados y Tenerife 20. En total 60 positivos, la mayoría con síntomas leves y todos casos que se encuentran en aislamiento domiciliario. Además, Canarias cuenta con un caso sospechoso que solo presenta criterios clínicos y otros 5 probables que presentan criterios clínicos y epidemiológicos. En la última semana hemos visto cómo ha aumentado de manera considerable el número de contagios de COVID. Es más, muchos de ellos se han vuelto a reinfectar a pesar de haber pasado la enfermedad y de estar vacunados. El hecho de tener tantas mutaciones pues hace que el grado de inmunidad que tenemos pues no sea tan completo. No está habiendo tantas muertes, o sea que algo de inmunidad sí tenemos, pero no es tan completa como para evitar las reinfecciones. Y eso es lo que está pasando, que muchos se están volviendo a reinfectar de COVID, lo que ha provocado un aumento considerable de contagios. Habrá que estar muy atentos de qué pasa sobre todo con las hospitalizaciones y con las UCIs y en base a eso ir pensando si realmente volvemos a imponer la mascarilla o por lo menos a recomendarla de manera muy fuerte. Los más vulnerables en esta nueva ola siguen siendo nuestros mayores. Ha sido un error no poner la 4ª dosis a mayores de 65 años ya con previsión de que pudiera aparecer una variante de este tipo. Las esperanzas están ahora en las nuevas vacunas en las que los científicos continúan trabajando y que evitarían la transmisión del virus y con ello se podría controlar esta pandemia. Hacía algún tiempo que no escuchábamos hablar de ellas, pero la isla de Tenerife tiene 600 hectáreas afectadas por las termitas. Muchas de ellas están bajo control y algunas se han logrado eliminar, por ejemplo, en el municipio de Arona, en el sur de la isla. La mayoría de los focos en los que se presenta es en Tacoronte y hasta uno de esos puntos calientes nos vamos a ir en directo con María Herrera. María, buenos días, ¿dónde estás concretamente? Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Pues estamos en la zona de Camino de Tagoro, que es una de las más afectadas por las termitas. En este entorno hay 100 hectáreas afectadas de esas 600 que comentabas y hoy pues vamos a ver cómo es ese funcionamiento con el GPS y también con esos cebos que tienen para detectar esas termitas. De momento, lo que podemos decir es que esos focos están bien localizados, pero sí que siguen existiendo esas termitas, sobre todo en esta zona de Tacoronte. Vamos a hablar con Juan Pestano, que es el responsable del proyecto de erradicación de las termitas. Buenos días, Juan. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, estamos en una zona donde decimos 100 hectáreas afectadas, muchos cebos colocados. ¿Y cuál es la situación en este momento? En este momento la situación global del proyecto es de estabilidad. Hemos eliminado las termitas en lo que llamamos los focos distales, en los puntos más alejados de presencia de la plaga, como pueden ser Arona. En Santiago del Teide está en vías de eliminación, en Los Naranjeros, en la zona de Garimbas, todos esos puntos aislados que teníamos al principio del proyecto que nos daban muchísimos problemas, ya están ahora mismo eliminados o en proceso de eliminación y ahora digamos que estamos actuando en la zona interior de la presencia de la plaga y estamos empezando a constreñir la plaga hacia el interior. Y vemos en este momento pues ese GPS con ese cebo. Vamos a hacer el análisis, ¿no?, para ver cómo se encuentra en esta ocasión. Vamos a hacer una revisión de un punto de control, de un punto con una estación de biocida que ubicamos mediante un sistema de posicionamiento vía GPS y que tenemos registrada en un sistema de información geográfica que nos permite saber al centímetro la ubicación y el estado de cada cebo en tiempo real. Pues abrimos a ver cómo está la situación en este momento y parece que no, ¿verdad?
¿Lo que hay son hormigas? Sí, eso quiere decir que las termitas han estado, se han alimentado y en un momento dado han abandonado el cebo, bien sea porque han tenido algún tipo de molestia o probablemente porque el biocida las ha eliminado. Y una vez se produce la eliminación, las hormigas aprovechan los cebos para alimentarse de los restos orgánicos que dejan la termita. Es una buena señal que un cebo con presencia deje de estar porque suele significar eliminación de colonias. Es muy difícil aquella época donde esta zona afectada, las viviendas, los vecinos muy preocupados, también otros municipios, pero vemos que con el paso del tiempo pues se consiguen eliminar y aquí un ejemplo. Sí, una vez actuamos y metemos los biocidas, estamos consiguiendo en un tiempo relativamente rápido, en torno a los 6-9 meses, la eliminación de las colonias que tenemos contacto. La verdad que el porcentaje de efectividad que estamos teniendo con los cebos en este momento es del 100%. Lo que, bueno, desde el punto de vista de gestión del proyecto, tener un producto que te garantiza la eliminación de las colonias allá donde lo instalas y tienes contacto es una grandísima noticia. Que son 27.000 esos puntos de control que tienen en Tenerife. 27.000 en este momento. Cuando termine esta fase del proyecto, que culmina en marzo, habremos instalado otros 14.000 puntos de control adicionales con biocida, que es un hito en el proyecto. Pasaremos de 4.000 anuales a 14.000. Y finalizaremos el proyecto probablemente con 60.000 puntos de control en lo que sería marzo. Importante que no se han detectado más focos, sino los que estaban. Es muy importante, como dije al principio, que estamos en una fase de estabilización de la plaga. Evidentemente no podemos afirmar a ciencia cierta que no pueda existir nuevos focos. La termita solo la detectamos cuando la colonia tiene una entidad poblacional tal que se hace evidente. Colonias de pequeños tamaños no se descubren o no se descubren con facilidad. Por tanto, desde la prudencia podemos decir que estamos en una situación de estabilización, que no hay más progresión de la plaga y que con los datos que tenemos no hay nuevos focos. Muchas gracias, Juan Pestano, por atendernos. Gracias a ustedes. Pues Marta, esa situación de estabilidad en este momento en la isla de Tenerife, importante también la colaboración de los vecinos, si detectan alguna presencia de termitas, pues informarlo y ya pues este equipo viene y analiza si son termitas o no. Pero importante ese control para que no ocurra lo que ocurrió pues hace ya algunos años, donde veíamos esas casas, sobre todo esta zona de Tacoronte, que se veían afectadas. Un verdadero problema, pero nos quedamos con esa información, que no hay nuevos focos y que en todo caso se vigilan de manera exhaustiva. Gracias, María. Buenos días. Y en las últimas semanas varios cetáceos han aparecido varados en las costas de Canarias y el Instituto de Sanidad Animal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está analizando las posibles causas. Vamos a ver si han llegado, que me trabó, alguna conclusión. Para ello saludamos a Antonio Fernández, que es director del instituto. Muy buenos días, señor Fernández. Hola, buenos días. ¿Han llegado ya a alguna conclusión? ¿Saben cuál es el motivo que está detrás de esos varamientos? Pues prácticamente todos los varamientos en esta época han sido de causas naturales. O sea, hay que tener en cuenta que básicamente hay dos grandes causas, unas derivadas de actividad humana y otras derivadas de causas naturales, como ocurre pues, en los humanos, incluso desde animales que son muy mayores hasta animales con cáncer, animales con enfermedades víricas. Bueno, pues están dentro del grupo de las causas naturales, o sea que en realidad nada nuevo y nada que pueda preocuparnos por ahora. Con el paso del tiempo se han ido adoptando medidas en lo que se refiere a esas causas de origen humano, digamos, donde tienen que ver las personas. Se han ido adoptando medidas para tratar de protegerlos, pero no sé si son suficientes. ¿En qué medida puede el ser humano ser perjudicial para la biodiversidad marina? Bueno, claramente la actividad humana se ha incrementado mucho, sobre todo pues, en las zonas donde hay mucha población. El mar ya no es un mar silencioso, o sea, en el mar estamos interactuando permanentemente, desde las contaminaciones acústicas, de las contaminaciones químicas, el tema del transporte marítimo, la interacción con pesca, no tanto aquí en Canarias, pero sí en otras zonas. La realidad es que la actividad humana se ha incrementado mucho y, sin duda, para intentar llegar a un desarrollo sostenible, pues habrá que tomar medidas y creo que bueno, progresivamente se están tomando en la medida que los diagnósticos de las amenazas cada vez están más claras, ¿no? O sea, ya hoy se sabe muy bien cuáles son las principales amenazas.
y bueno, se está intentando pues promover políticas enfocadas fundamentalmente a la mitigación del problema, porque los problemas no van a desaparecer, sino básicamente hay que intentar minimizar el impacto, particularmente de las actividades humanas directas e indirectas. Hace cosa de mes y medio aproximadamente ustedes hallaron en el interior de un delfín varado una mascarilla y varios plásticos. ¿Con cuánta frecuencia suelen darse estos hallazgos? Pues la presencia de plásticos y microplásticos pues prácticamente en la fauna es muy frecuente. Otra cuestión es si esos plásticos y microplásticos son causantes directos o indirectos de su muerte. Nosotros hicimos un trabajo durante años en el cual el 2% de esos animales pueden morir por causa directa del impacto de los plásticos, porque queden pues por obstrucciones fundamentalmente del aparato gastrointestinal, y luego indirectamente pues los microplásticos juegan un papel importante sobre todo en la salud a medio y largo plazo, porque se van acumulando o vehiculan patógenos o vehiculan, o cuando se degradan internamente, pues bueno, causan intoxicaciones que van causando pues lesiones progresivamente y enfermándolos ya a largo plazo, y pueden ser la base pues de inmunosupresión, y luego aparecen infecciones que terminan pues siendo la causa de la muerte. Sin duda el porcentaje de microplásticos es muy alto, el porcentaje de plástico no es tan alto, pero en un 2% pueden llegar a causar la muerte directa del animal. Así que bueno, este es un asunto que también está muy bien diagnosticado, y por tanto, como buenos sanitarios que somos los veterinarios, lo que indicamos es que hay que ir al tratamiento y a la prevención, sobre todo a la prevención, que es eliminar pues bueno, dónde están las fuentes de los plásticos que llegan pues al entorno, al ecosistema, y que son los que realmente están provocando el problema. Lo que pasa es que me imagino que lo más complicado de controlar será que esos plásticos después pasen a los humanos a través de la ingesta, sobre todo cuando se encuentran en el interior de animales más pequeños, ¿no? Bueno, los humanos realmente, yo creo que sí hacemos y se hacen análisis de plástico y microplástico también, o del producto final de esos microplásticos, también se han detectado. La realidad no solo es que puedan entrar por esa vía alimentaria, sino pueden entrar a través de otras fuentes de alimentación. En realidad, tan importante o tan grave o perjudiciales para los animales como para los humanos. Al fin y al cabo, estamos en un contexto de una única salud, donde realmente unas partes afectan a otras. La salud animal, la salud humana y la salud ambiental están perfectamente interrelacionadas, y de ahí que hoy pues se hable y se actúe en un contexto de una sola salud, donde participan médicos, donde participan veterinarios, donde participan pues conocedores también del ecosistema. En realidad es una interacción permanente, y en la medida que afectemos a nuestro hogar, que es el ecosistema, vamos a tener problemas en la salud humana y en la salud animal. Bueno, ya he visto que antes hablabais del COVID, ya sabéis que más del 70% de las nuevas infecciones en humanos provienen de origen animal, por tanto, ahí el papel de los veterinarios es crucial. Antes de terminar, me gustaría preguntarle por ese elemento que estamos viendo en la mesa. Usted acaba de recibir el premio a la sostenibilidad en la primera edición de los premios Animal Health por haber contribuido, por haber participado en distintos estudios encaminados a la conservación de los océanos. Me imagino que muy contento, ¿no? Sí, porque en realidad, aunque es un premio individual, yo lo hago extensivo a lo que es la Facultad de Veterinaria, las veterinarias y veterinarios canarios que han salido de nuestra facultad, y por supuesto al papel de la universidad, que está para servir a la sociedad. Y en realidad ha sido un camino no muy largo, desde que un día en Zárate pues iniciamos ese reto de una facultad de veterinaria en unas islas, y a partir de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, hoy estamos acreditados a nivel europeo, y sin duda le hemos dado un color más azul a la actividad y a la profesión veterinaria en un mundo que, como todos estamos viendo, cada vez es menos verde, que es el color además de los veterinarios.
Pues Antonio Fernández, director del Instituto de Sanidad Animal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, gracias por habernos acompañado. Enhorabuena por ese galardón. Bueno, gracias a todos. En Estados Unidos, la celebración del Día de la Independencia se ha teñido de rojo con 3 tiroteos. Primero, la policía disparó más de 90 veces a un hombre afroamericano que cometió una infracción de tráfico en Ohio, y en Illinois el tiroteo se produjo durante un desfile. 6 personas han muerto y al menos 31, la cifra sigue creciendo, han resultado heridas. El presunto autor del tiroteo, un joven de unos 20 años, ya ha sido detenido. Usó un rifle de alta capacidad y, según los testigos, disparó hasta en 30 ocasiones contra el público asistente. El tercer incidente se produjo en un concierto en Filadelfia. 2 policías resultaron heridos y el presunto autor se dio a la fuga. La invasión de Rusia sobre Ucrania cumple este martes 132 días y Vladimir Putin ha proclamado la victoria en la región de Lugansk después de que las tropas rusas se hicieran con el control de Lysychansk, que era el último reducto ucraniano en el territorio. El siguiente gran objetivo de las tropas de Putin ha pasado a ser la ciudad de Sloviansk, en la región de Donetsk. Y la ola de calor que sufre Italia está dejando además graves incendios como los que acechan al Vaticano y a los alrededores de la ciudad de Roma. Estos 9 incendios están afectando especialmente a la zona sur. Algunas familias que han tenido que ser evacuadas y las escuelas de verano se han visto obligadas a ser clausuradas de manera preventiva. Además, desde el Vaticano se ve la estampa del humo superando incluso la Basílica de San Pedro. Pues con esos incendios en Italia nos vamos a ir a la publicidad y a la vuelta toda la información deportiva. Hasta ahora. Ocho y 39 de la mañana, seguimos en directo en Buenos Días Canarias. Vamos ya con toda la información deportiva. Y tenemos que hablar de una renovación, en este caso en la Unión Deportiva Las Palmas. Fati, sí, además de uno de los jugadores más deseados. Marta, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Canarias. Hablamos de Alberto Moleiro, que amplía esa vinculación con el club amarillo hasta 2026. El centrocampista está siendo muy seguido por equipos de nivel europeo, como el Barça, el Manchester City o el Real Betis, pero al menos por ahora sus derechos van a seguir perteneciendo a los amarillos. La temporada pasada el tinerfeño disputó un total de 2.112 minutos en 38 partidos de liga, materializando además 3 goles. Moleiro tendrá una cláusula de rescisión de 30 millones de euros si la Unión Deportiva está en segunda y el doble si consigue el ascenso a Primera División. Moleiro, que fue el primer jugador en pasar reconocimientos médicos días atrás, ayer comenzaba precisamente otra semana de esas pruebas. Fue el turno para el capitán, para Jonathan Viera y 2 canteranos que por primera vez van a hacer la pretemporada con el primer equipo, Iñaki Elejalde y David Vicente. El próximo lunes el equipo va a comenzar a ejercitarse en Barranco Seco y aún no hay confirmaciones oficiales de fichajes. Todo abierto también en cuanto a posibles salidas de jugadores con los que no se cuenta. Aún así, ya van más de 6.000 renovaciones de abonos. Y nuestros equipos en la Liga Smartbank todavía no entrenan, como decimos, en pretemporada y por tanto aún quedan lejos los primeros amistosos, pero tanto Tenerife como Unión Deportiva ya tienen más clara su hoja de ruta inicial en la competición. Ayer se confirmaron los días y horas para las 3 primeras jornadas. El Tenerife debutará en Eibar el sábado 13 de agosto a las 4 de la tarde y Las Palmas recibirá a las 10 de la noche al Zaragoza. Horarios nocturnos también para las siguientes semanas. El domingo 21 el Heliodoro acoge el partido ante el Lugo y el lunes los amarillos visitan al Málaga. Para concluir este mes de agosto, el sábado 27 depara un Levante Tenerife, los locales vienen de Primera División y el estadio de Gran Canaria verá en acción al ascendido Andorra de Gerard Piqué. Y en la tarde de ayer el Tenerife anunciaba en un comunicado la salida de Joselu. El delantero nubense volvía tras jugar cedido en el Lugo y aún le quedaba un año de contrato. Al mismo tiempo, Carlos Pomares se despedía en las redes sociales y es esperado en Oviedo. En cuanto a las altas, les recordamos que ya se oficializó el primer fichaje, el de José Ángel Jurado.
Más fútbol, nos vamos a Primera División. El gran canario Juanpe Ramírez va a seguir en el Girona un año más. Será su 7ª temporada en el club y de un canario a otro. El tinerfeño Pedri arrancó ayer la pretemporada junto al resto de sus compañeros del Barça. Tiempo de reconocimientos médicos. Ya superada la lesión muscular que sufrió el pasado mes de abril, el centrocampista se sometió a las pruebas médicas junto a otros 22 jugadores del conjunto catalán, que ayer también anunció los fichajes de Kessie y Christensen, procedentes del Milán y del Chelsea, respectivamente. Y el Granadilla sigue avanzando en sus labores de preparación de cara a la próxima temporada y ha hecho oficial un nuevo fichaje. Claudia Blanco, que jugó la pasada campaña con el Córdoba, consiguiendo el ascenso a la Primera Iberdrola, se ha convertido en el tercer refuerzo del club tinerfeño. La sevillana se desenvuelve en el lateral derecho y destaca por su gran trabajo defensivo y sus buenas condiciones físicas. A sus 25 años llega a la isla teniendo muy claro lo que quiere conseguir. Sé que el club viene de hacer una grandísima temporada, rozando ahí los puestos de Champions y espero eso, luchar por estar lo más alto posible, un club humilde que dentro de su humildad siempre compite muy bien a los equipos de arriba y espero que este año sea igual de bonito que el anterior. Y nos vamos ahora hasta Eslovenia. Situación esperpéntica y realmente triste la vivida ayer en la sala de prensa del Olimpia Ljubljana, equipo que ha llegado a competir en la UEFA. Era el acto de presentación del español Albert Rivera como nuevo entrenador tras el cese de Robert Prosinecki. La directiva no impidió el acceso a la sala de prensa de radicales del equipo y estos, investidos de una sorprendente autoridad, echaron literalmente de la misma al exjugador de Español o Liverpool. A Riera no le quedó otra que levantarse y marcharse. Este jueves debuta dirigiendo al equipo frente al Differdanger de Luxemburgo en la Conference League. Y hoy arranca en Inglaterra la Eurocopa de fútbol. No será hasta el viernes cuando debute España con la gran canaria Misa Rodríguez en sus filas. Finlandia, Alemania y Dinamarca serán las rivales en la fase de grupos. Este miércoles arranca la Eurocopa con el partido inaugural entre Inglaterra y Austria y desde ese primer momento Canarias estará presente. La colegiada adscrita al comité tinerfeño Marta Huerta de Asa será la encargada de dirigir el encuentro. Entre las futbolistas, Misa Rodríguez es la única canaria de las 23 elegidas por Jorge Vilda. Ya se encuentran en tierras británicas. El viernes debutarán ante Finlandia, que junto a Alemania y Dinamarca completan el grupo B. Rivales exigentes, pero a priori es la roja la que parte como favorita de grupo tras haberse clasificado sin derrotas. También por contar con futbolistas diferenciales, entre ellas la mejor jugadora del mundo, Alexia Putellas, pero aún así seguimos con los pies en la tierra, sabemos a lo que vamos, sabemos de dónde venimos y también sabemos lo que están haciendo nuestros rivales. En cuanto a las otras favoritas, España tendrá que hacerle frente sobre todo a Países Bajos, actual campeona de Europa. Suecia, con su reciente plata en los Juegos Olímpicos, e Inglaterra, que juega en casa, son otras selecciones a tener en cuenta. En cuanto a los escenarios, la selección jugará la fase de grupos en los estadios de Milton Keynes y Brentford. De llegar a la final, Wembley será el lugar donde España luchará por hacerse con su primer torneo continental. Y el Cabildo de Gran Canaria presentó ayer de manera oficial la candidatura para ser sede del Mundial de Fútbol de 2030, que podría celebrarse de forma conjunta entre España y Portugal. El acto protocolario tuvo lugar en Madrid, con la entrega del documento por parte de Francisco Castellano, consejero de Deportes del Cabildo, a Luis Rubiales, presidente de la Federación Española. Y el Real Madrid cesó ayer a Pablo Laso como entrenador de baloncesto por razones médicas única y exclusivamente según el comunicado. En el Telenoticias 1 vamos a ampliar esa información. Seguimos hablando de baloncesto. Primer tropiezo de España en las ventanas FIBA rumbo al Mundial. Cayó en la prórroga ante Georgia, aunque aún mantiene el liderato del grupo pensando ya en Ucrania. El partido nos dejó además el duelo entre dos jugadores del Lenovo Tenerife. Test de alto nivel suspendido. La selección española, que defendía imbatibilidad en el Tbilisi Arena, no pudo superar a Georgia. Un partido en el que los de Scariolo fueron por detrás durante la primera parte. Tocaba remontar en la segunda y los españoles consiguieron ponerse por delante. Un final apretado, máxima igualdad, que se decidió con un triple de Brizuela que le llevó a la prórroga. España pagó su falta de acierto y terminó cediendo en esos 5 minutos reglamentarios. Duelo particular entre aurinegros. El gran canario Fran Guerra por momentos sujetó a su equipo frente a Gio Shermadini, máximo anotador del choque, con 18 puntos al final.
derrota y España, que ya tenía plaza asegurada en la siguiente fase, cerrará esta segunda ventana FIBA este jueves ante Ucrania. Y para cerrar el baloncesto, en los Juegos del Mediterráneo de Orán, en Argelia, la canaria Natalia Rodríguez contribuyó al oro de España en baloncesto 3x3 y al mismo metal aspira el equipo de balonmano. Las isleñas Albas Pugnini, María Gómez y Zaina Mbengue participaron en la victoria de ayer sobre Portugal en semifinales. La gran final será mañana a partir de las 2 de la tarde hora canaria. Y ahora nos vamos a Letonia, porque allí tuvo lugar el rally de Liepaja. El gran canario Rogelio Peñate volvió a ejercer de copiloto de Gil Membrado y acabaron en segunda posición de la competición junior. Y en ese mismo rally, el tinerfeño Sergio Fuentes con Alain Peña logró la tercera plaza en el Clio Trophy Bike Talk Sport. De este modo, la tercera plaza en la Clio Trophy Bike Talk Sport. Y Rafa Nadal mostró su cara más sólida para batir sin casi fisuras al holandés Botic van den Schachtschulp y meterse por octava vez en su carrera en los octavos de final de Wimbledon, 6-4, 6-2 y 7-6. Solo en los últimos juegos del tercer y definitivo set dejó Nadal alguna duda. El balear es ya el único español en el torneo, después de que Paula Badosa cayera eliminada. Y en estos momentos son muchos los equipos canarios que disfrutan de vacaciones, pero a la vez también perfilan la próxima temporada. Vamos a hablar ahora del reciente campeón de la Liga Iberdrola de voleibol, el Senaya Libis La Laguna, Marta. Para ello tenemos con nosotros hoy en Buenos Días Canarias a su presidente, David Martín. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Fátima. Lo que decíamos, ¿no? No hay parón, no hay partidos en lo deportivo, pero entiendo que mucho trabajo en los despachos, en la oficina. Pues sí, ahora estamos trabajando, ya terminando de confeccionar la plantilla y sobre todo pues iniciando los trámites de las jugadoras extranjeras ya para que puedan venir a final de agosto e iniciar la pretemporada. 2 fichajes ya ha hecho el equipo para la próxima temporada. ¿Qué nos puedes contar de ellas? Bueno, pues mira, de Meg Wallaby es una jugadora que ha jugado competición europea, la SEP Cup. Sé que es una jugadora que ha tentado varios equipos de Champions. Por diversas circunstancias siguió jugando en su equipo, una jugadora de equipo, de estar con sus amigas, un buen tipo personal que creo que va a encajar muy bien en nuestro equipo. Y bueno, esperemos que pueda dar esas opciones de seguir puntuando en la red. David, también se han llevado a cabo diferentes renovaciones de jugadoras que estaban el año pasado, como Beli, como Daisa también, Patricia Llabrés. Bueno, también es importante mantener un bloque de un equipo que lo hizo muy bien, ¿no? La temporada pasada, como decimos. Está claro, nosotros cuando finalizó la temporada le ofrecimos la renovación a la plantilla, tanto cuerpo técnico como jugadoras al 100%. Queríamos seguir, bueno, pues contando con la plantilla que ha dado los éxitos y sobre todo porque ha sido un grupo humano excelente. Creemos que esa columna vertebral la vamos a mantener y son pinceladas que estamos dando con algunos fichajes para seguir tratando de luchar por estar en lo más alto en la clasificación y ojalá que podamos seguir luchando por títulos la próxima temporada. ¿Tenemos que esperar alguna renovación que todavía no se ha anunciado o las que están renovadas son las que son? Sí, hay renovaciones que estamos a anunciar y bueno, ya te puedo decir a fecha de hoy que estamos cerrando el último fichaje para poder irnos de vacaciones. David, también lo que decíamos ahora, han puesto el listón muy alto, ¿no? Después de la temporada pasada, con esos títulos, con la participación europea también, donde llegaron a la gran final. No sé este año dónde está el listón. Bueno, está claro que ha sido una temporada para enmarcar, histórica, que seguramente nos quede en el buen recuerdo el haber conseguido 3 finales, ¿no? Y 2 títulos de ellas. Está claro que tenemos que poner el cuentakilómetros desde cero y bueno, jugaremos 4 competiciones, una de ellas la Supercopa el 24 de septiembre y sobre todo la Champions. Yo creo que ese va a ser el salto de calidad. Ojalá que podamos luchar por los títulos, pero ese no es el objetivo del club. El objetivo es luchar por estar arriba, por tratar de jugar finales y luego los títulos pues ya lo marcará el porvenir de cada día porque las temporadas son largas. Claro, las temporadas, los equipos que también juegan se refuerzan seguro, pero también la nombrabas tú ahora muy ilusionante esa participación otra vez de un equipo tinerfeño en una competición, en la máxima competición europea como es la Champions. Ya tienen en rival incluso para comenzar la competición, ¿no? Sí, correcto. El primer rival es un equipo bosnio. Jugamos 3 fases previas. En caso de conseguir la clasificación volveríamos a entrar a una
fase de grupo, algo que sería inédito para un equipo no canario ya, sino español, estar entre los 24 mejores de la competición continental. Volver a jugar esa competición para nosotros es un sueño, es algo para mí personal, en mente que vi esos partidos en el Santiago Martín, cuando jugaba allí el Tenerife Marichal, pues volver a tener a los mejores equipos del mundo y ver a las mejores jugadoras del mundo, yo creo que es algo que si el Tenerife o el Canarias jugaron en la máxima competición, pues sería algo impensable tener que renunciarlo, y nosotros hemos hecho todo el esfuerzo para poder jugar con los mejores. Estamos viendo también las imágenes, David, de esa participación europea la temporada pasada en el Santiago Martín. ¿Va a ser el escenario de la Champions o en principio todavía no está cerrado? Estamos pendientes de esa instalación, pues bueno, los locales, pues como bien saben, son el Lenovo y el Clarino de baloncesto, pero sí hemos establecido pues un previo acuerdo que en caso de que no podamos interferir en la planificación de esos equipos, pues evidentemente nos gustaría jugarlo, porque entre otras cosas el Pablo Abril no cumple los requisitos para jugar la Champions. Entonces, bueno, ojalá que sea la sede, que podamos jugarlo ahí, si no, pues tendremos que trasladarlo a otra instalación. ¿Qué le queda a David Martín por cumplir con el Aris? Mucho trabajo, mucha recompensa también, seguro, porque al final también está llegando, sobre todo en los últimos años, pero un sueño por cumplir, David, como presidente, como entrenador que ha sido también del conjunto tinerfeño. Bueno, pues conseguir la fase de la clasificación en la Champions, volver a estar entre los grandes, el sitio del que nunca tuvimos que irnos. Perfecto. Pues David Martín, presidente del Senaya Luis La Laguna, muchísimas gracias por acompañarnos, y estaremos hablando seguro estas próximas semanas del proyecto futuro del equipo tinerfeño. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y tras 2 años de parón por la pandemia, la costa de Pozo Izquierdo, en Gran Canaria, va a retomar el espectáculo del Mundial de Windsurf. Será en casa de las hermanas Daida e Ibaya Ruano, iconos de este deporte, con 28 títulos mundiales. Del 9 al 17 de julio se reunirán también protagonistas de la talla de Ricardo Campelo, Marsilio Brausiño y Philip Koster, otro rider local y vigente campeón de olas. Después el Mundial tiene prevista parada en el Médano en Tenerife, y está en el aire la de Fuerteventura, que podría cancelarse en el día de hoy. Bueno, con esas imágenes siempre refrescantes terminamos hoy, Marta, el bloque de deportes. Bueno, pues felices vacaciones. Muchas gracias. Gracias, nos vemos a la Gracias, vuelta. Marta. Hasta luego. Gran Canaria se convierte en el epicentro mundial del sector de la construcción al utilizar una nueva herramienta para fabricar viviendas. Hay un dicho muy popular que señala que ya no se hacen las cosas como antes. Pues vamos a ver, Antonio Fernández, porque parece que se puede aplicar a este sector, creo, ¿no? Buenos días. Buenos días, Canarias. Pues efectivamente los procedimientos constructivos han ido cambiando a lo largo de los siglos, y en este siglo XXI pues no iba a cambiar un poco la tendencia. Nos encontramos en esta empresa Gran Canaria, donde han llevado a cabo un proyecto de investigación en los últimos años para conseguir desarrollar métodos más ágiles de construcción, y en esto ha jugado un papel fundamental el hormigón y una herramienta que a lo mejor no se ve tanto a día de hoy en las obras, como es la impresora 3D. Y para hablarnos de este proyecto tenemos con nosotros a Daniel Lorenzo, director ejecutivo de Evocons. Buenos días, Daniel. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos cuáles son las principales novedades que podemos encontrar en esta construcción. Pues principalmente que esta máquina que hemos desarrollado íntegramente aquí en Gran Canaria no solo automatiza el proceso de impresión, sino que va más allá, automatizando el resto de tareas de acabado. Bases de pavimento, enfoscados, alicatados. Este es el gran factor de innovación exclusivo de nuestra empresa. Contabas antes que tiene grandes ventajas en lo que supone reducción de tiempos de fabricación y de costes, ¿no? Sí, exacto. El construir con la impresión 3D te aporta múltiples ventajas, y a esas ventajas le sumamos nosotros con los diferentes cabezales que hemos desarrollado el resto de la automatización, lo cual te provee de más reducciones en los plazos, más reducciones en los residuos que se generan en la obra, mayor reducción también en la energía consumida en el proceso. Y esto hace también que el coste de construir una casa o un edificio disminuya también. Uno de los elementos más significativos es esa impresora 3D que estamos viendo ahora mismo en pantalla, con ese gran pórtico robótico. Me imagino que aquí ha ido mucho de I+D y del apoyo también del gobierno, ¿no?
Sí, llevamos 4 años prácticamente desarrollando el equipamiento, todo lo que son los cabezales de impresión 3D y los de acabados, y hemos tenido el apoyo de la SISI, del Gobierno de Canarias, de SODECAN y de otros organismos también, pero principalmente una inversión privada muy potente para sacar el proyecto adelante. Bueno, pues ya lo saben, parece ser que este es el futuro del mundo de la construcción, utilizar hormigón y una impresora 3D, un nuevo sistema, un nuevo procedimiento para conseguir que las viviendas del mañana sean el presente de hoy. Bueno, pues llegados a este punto de la mañana vamos a adentrarnos en el repaso a la actualidad del día. Pero antes, ya tenemos preparados a los contertulios, pero antes vamos con un asunto de última hora, porque los chicos y las chicas de la Fundación Pequeño Valiente se han enfrentado a un nuevo reto, hacer el Camino de Santiago y llegar hasta la Plaza del Obradoiro. Han estado casi una semana donde han disfrutado de la experiencia, pero también han luchado cada kilómetro. Y ya saben que son personas que padecen cáncer. Hoy regresan a Gran Canaria con el desafío superado con éxito y con la mochila llena de recuerdos. Nos vamos a ir en directo hasta el aeropuerto de Gran Canaria. Allí está Estefanía de Blasio, donde estos jóvenes peregrinos acaban de aterrizar. Muy buenos días, Estefanía. Buenos días, Marta, buenos días, Canarias. Así es, justo los tengo detrás de mí, acaban de aterrizar hace muy poquito tiempo y, como tú decías, cansados pero contentos porque han conseguido superar este nuevo desafío y con éxito en menos de una semana. Ya se han convertido en peregrinos, son 11 adolescentes que, como ves, ellos están aquí ya cargados de recuerdos, ya han llevado la bandera de la Fundación Pequeño Valiente en el camino. Vamos a hablar, está con nosotros José Jerez, que es el presidente de la Fundación Pequeño Valiente, que nos va a contar de esta experiencia. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, cuéntanos de esta experiencia tan maravillosa que han tenido los chicos y que ha terminado, acaban de llegar hace nada. Pues mira, ha sido maravillosa, de encuentro, de conocernos más. Me llevo un montón de amigos y ¿qué te puedo decir? Lo más bonito, me estoy emocionando. Bueno, y sobre todo los chicos, les estábamos preguntando y nos decían que estaban cansados pero muy felices. Sí, cansados. Yo creo que se han hecho amigos para siempre porque algunos no se conocían, se han descubierto el camino y el camino descubre cosas, dejas cosas, pesos en el camino y te llevas cosas muy buenas. Y eso es lo que hemos intentado, ¿no? Que compartieran, que se descubrieran, que se abrieran y que lo que pasaron de esa maldita enfermedad sea un mal sueño. Totalmente, y lo han superado con éxito. Además, otro grupo les esperaba para poder entrar juntos. Sí, había otro grupo que estaba en Santiago, llevaban unos días porque no tenían preparación física, estaban algunos en tratamiento y han esperado en Santiago. Nos hemos encontrado en Monte do Gozo, ha sido un encuentro muy bonito, muy emotivo y desde ahí hemos partido hasta el Obradoiro juntos y nos esperaba el concejal de Educación del Ayuntamiento de Santiago porque el alcalde no podía porque tenía unas tareas y ha sido muy bonito. Cuando llegamos al Obradoiro fue muy emocionante y bueno, ¿qué te voy a contar? Para mí ha sido una experiencia maravillosa. Claro, y me imagino que para los chicos también completamente inolvidable. Algunos nos han dicho que le ha parecido hasta más fácil, que se había estado preparando y le ha resultado muy fácil. Bueno, pues entonces el año que viene pues intentaremos sumar más kilómetros al camino. Pero bueno, lo importante es que se ha pasado bien y que se han traído muchas cosas, muchos amigos. Estupendo, pues muchísimas gracias y vamos a preguntar a los grandes protagonistas que los tenemos aquí colocados. Vamos a hablar con uno de ellos que nos va a hacer de portavoz, Alberto. Muy buenos días, cuéntanos cómo ha sido esta experiencia. Pues la verdad que es una experiencia única porque el Camino de Santiago es pues un camino que tiene mucha repercusión en nuestro país y es algo que pues Galicia pues, es una comunidad autónoma con muchos paisajes y mucho verde. Entonces, además de descubrir su paisaje, animales, entre otras cosas, pues también han estrechado lazos entre ustedes, se ha podido conocer mejor. Sí, exacto, o sea, el camino se ha hecho mucho más ameno con nuestras risas, porque a pesar del agotamiento y del cansancio, pues hablar entre nosotros y hacer bromas, pues nos ha hecho el camino más ameno y mucho más divertido. Además, Alberto, tú me decías que te habías preparado también antes y te había parecido fácil el camino. Sí, bueno, antes de ir para Galicia, nosotros realizamos unas etapas en la isla pues para ir practicando y fortaleciendo, para tener una idea de lo que nos íbamos a encontrar en Galicia. Pues sí, yo la verdad que antes de ir yo me imaginaba que iba a ser más duro
pero no, al final se logró hacer bastante sencillo. Y pues yo me quedo con todo lo que hemos vivido. La verdad que podíamos realizar más kilómetros de manera consecutiva, pero bueno, para hacer la primera vez pues está muy bien y la verdad que estoy muy orgulloso de mis compañeros. Pues con eso nos quedamos, una experiencia para repetir, pues como ves, Marta, como tú decías, una mochila cargada de recuerdos, una experiencia inolvidable y solo nos queda felicitar a estos pequeños peregrinos. Enhorabuena para todos ellos y ellas por el esfuerzo. Se emocionan ellos, nos emocionamos nosotros aquí también, ¿eh? Enhorabuena, gracias, Estefanía. Buenos días, Marta. Y ahora sí, vamos a repasar la actualidad del día. Iniciamos nuestra tertulia de prensa. Acompañan María Fresno y Samuel Toledano. Muy buenos días a los dos, gracias por acompañarnos. Nos vamos a ir en directo hasta Madrid porque hoy el Consejo de Ministros aprueba la norma con la que se estabilizará a 67.000 sanitarios interinos y también se va a aprobar un crédito extra de 1.000 millones en materia de defensa. Un punto, Silvia Mascareño, buenos días, que está provocando fricciones entre los socios de gobierno, ¿verdad? Sí, esas son las dos decisiones importantes que tiene hoy el Consejo de Ministros sobre la mesa. La primera, como decías, es el Real Decreto que prohíbe encadenar contratos temporales más de 3 años para los trabajadores interinos sanitarios y la primera consecuencia es que hará fijo a más de 67.300 trabajadores del sector público de la sanidad. La segunda decisión es la que llega después de la celebración de la cumbre de la OTAN aquí en Madrid, después de ese compromiso del Gobierno de aumentar el gasto en defensa hasta alcanzar el 2% del PIB en 2020. Hoy se da el primer paso porque se aprueba un crédito al Ministerio de Defensa por más de 1.100 millones de euros. Una decisión que, según la formación morada, los socios del gobierno de coalición, no ha sido consultada, aunque la formación socialista, el Partido Socialista, dice todo lo contrario. La realidad es que el problema no es tanto de forma como de fondo, porque Unidas Podemos está en contra de cualquier aumento del gasto militar, también de aumentar la presencia militar de Estados Unidos en la base naval de Rota. Estaremos muy pendientes de esas dos decisiones hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Muchas gracias, Silvia. Estaremos atentos. Buenos días. Buenos días. Pues no sé si podemos escuchar esas declaraciones que hacían tanto Yolanda Díaz como Ione Belarra de Unidas Podemos en relación a esa noticia de ese incremento de crédito para los recursos en defensa. De momento estamos localizando esas declaraciones. Reacciones, primero que nada, no sé si prefieren empezar por el gasto en defensa o por la estabilización de los sanitarios. Hombre, yo creo que en la estabilización de los sanitarios no creo que haya ningún problema dentro del Consejo de Ministros. Yo creo que bueno, es una decisión que prácticamente se tenía que haber tomado ya y que bueno, yo creo que todos están de acuerdo, pero sí es verdad que con el tema de defensa nos gustaría mucho estarnos dentro de ese Consejo de Ministros hoy, ¿no? Para ver lo que se dice, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una decisión que se tomó ya prácticamente dentro de lo que es la OTAN, ¿no? Dentro de lo que fue la cumbre y bueno, y ahora se está ratificando, ¿no? Vamos a ver lo que dicen en el Consejo de Ministros, vamos a ver si dejan hablar a alguien de Podemos o simplemente sale la portavoz, ¿no? Antes de darte la palabra, Samuel, si te parece, creo que ya podemos escuchar esas declaraciones, ahora continuamos hablando de eso, escuchamos a Yolanda Díaz y a Ione Belarra. Pero creo que estos debates deben de hacerse de manera prudente y serena y nunca, digamos que, bueno, atendiendo a realidades que no son verdad. Porque decir que los 1.000 millones de euros es para carga de trabajo en Avantia, desde luego, por desgracia, insisto, no es así. Gastarse el dinero en armas por exigencia de una potencia extranjera, en lugar de invertirlo en una mejor sanidad, mejor educación y más protección social, no forma parte de los presupuestos que nuestro país necesita. Bueno, la pregunta que quizás nos hacemos es si son excluyentes o si se pueden combinar esas cuestiones a las que hacía referencia las dos ministras. Hombre, el dinero es limitado. Bueno, sí. Lo que pasa sí que es cierto que hay una cuestión de fondo detrás de cómo se toma esta decisión, y esta decisión viene dentro del marco de la cumbre de la OTAN, con lo cual dentro de la cumbre de la OTAN hay una demanda no actual, sino además histórica de Estados Unidos de pedir a la Unión Europea, a los países de la Unión Europea que inviertan más. La OTAN no dejaba de ser de alguna forma también un poco un instrumento de política internacional, exterior, monetaria, política, económica, militar, o sea, no es simplemente solo militar, donde cual evidentemente Estados Unidos lleva la voz cantante.
A la medida en que Estados Unidos empieza a exigir un mayor compromiso militar por parte del resto de los países, evidentemente siguiendo un poco la estela, evidentemente puede poner un poco en una situación de tensión a determinados gobiernos donde a lo mejor el gasto militar o determinado tope no quieren traspasarlo. Y esto evidentemente pues va a llegar a unas consecuencias en España donde tienes un gobierno de coalición y donde vas a invertir en defensa militar, pero eso significa detraerlo en otros lugares. Ahora bien, la cuestión es cuál es el objetivo de aumentar el gasto militar, si tiene que ver por ejemplo con el flanco sur, que es lo que estaba planteando la OTAN. Es decir, hay medidas que se pueden plantear en otra perspectiva para resolver el problema que hablaban del flanco sur, por ejemplo. Pues, flanco sur donde, por ejemplo, Canarias se vería en cierta manera afectada, ¿no? Porque es, digamos, claro, el territorio que nos rodea. Claro, pero lo que se ha planteado es que existe un problema, evidentemente, que la migración se está utilizando como un arma, herramienta híbrida, como lo quieran denominar, también el yihadismo, pero reconocen un problema de fondo de hambre, de democracia y de crisis climática. Con lo cual, lo que habría que plantearse no simplemente el presupuesto militar, sino mirarlo en su conjunto. Si hay un problema estructural, que es lo que puede provocar esa amenaza de seguridad, que es muy grave considerar la migración como una amenaza de seguridad humanitaria, podemos mirar otras partidas. Y si miramos otras partidas, nos encontramos con la ayuda a cooperación al desarrollo, que desde los años 90 se hablaba del famoso 0,7 y en España está el 0,2, en la Unión Europea 0,4 y se está hablando de llegar a 2030 con el 0,7, algo que se pedía a principios de los 90. Con lo cual, pues sí, se puede aumentar en defensa, pero habría que plantear si los problemas estructurales los estás abordando con otras partidas y eso no se está haciendo. Ya el Congreso de los Diputados, el otro día en un debate justo a la finalización de la cumbre de la OTAN, aprobó autorizar o pedir ese incremento, tenemos una mosca hoy en plato, sí, ese incremento del presupuesto en materia de defensa y digo, el Congreso de los Diputados ya dio el sí con el voto a favor del Partido Popular. ¿Están abocados en el Gobierno o en el Partido Socialista a apoyarse en el PP en vez de en sus socios? Será lo más probable, será una de las... veremos eso, yo creo que veremos que esta petición va a salir adelante con el apoyo del Partido Popular y no con el apoyo de los socios de gobierno. También hay que tener en cuenta el marco en el que nos encontramos, que también estamos prácticamente a un año y poco de las elecciones y bueno, ya cada uno se está empezando a posicionar y sobre todo Yolanda Díaz, ¿no? Que también está empezando a posicionarse, ¿no? Y bueno, y esto pues cada uno se quiere desmarcar un poco, el Consejo de Gobierno, la coalición de gobierno está muy bien, pero cada uno se quiere desmarcar con sus políticas, ¿no? Que quede claro, se aprobará evidentemente, saldrá adelante, pero que quede claro que nosotros estamos en contra de esto, ¿no? Para después utilizarlo como base electoral, ¿no? Y será lo que veremos dentro de los próximos meses, ¿no? Bueno, vamos a continuar también analizando las cifras del paro del mes de junio, las conocíamos ayer. 3.500 personas dejaron las listas del desempleo y también crecieron las afiliaciones a la Seguridad Social. En ese sentido, Pedro Ortega, el nuevo presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, asegura ser realista y aunque las cifras del paro estén siendo positivas, dice que el escenario económico a corto y medio plazo presenta muchas incertidumbres. El escenario que viene no es un escenario favorable, sino es un escenario en el que, como dije el día de mi toma de posesión, nos toca a todos y a los que llevan los barcos ajustar las velas para poder encarar este viento que viene, que es un viento fuerte y es un viento cambiante y en el que la incertidumbre es la que está marcando el devenir de las cosas. Pues en ese contexto de incertidumbre y de inflación, de subida de precios, Comisiones Obreras y UGT se concentrarán mañana miércoles para exigir corresponsabilidad. Las empresas piden altura de miras y que este escenario no lo paguen solamente las familias. Es un asunto también sobre el que hemos hablado con Pedro Ortega. Les escuchamos. Garantizar unas cláusulas de garantía salarial dentro de los convenios con un incremento de los salarios y con una recuperación de derechos. La cuestión que más debería de preocuparnos es que no se detraiga el consumo interno. Es un momento muy importante para mantener la calidad de vida de las familias. Los salarios se tienen que acordarse fruto de la negociación colectiva y eso es lo que hay que hacer, dialogar entre las partes porque aquí de lo que se trata es de conseguir superar una etapa más de esta larga crisis que se inició en marzo del 2020 y que nos ha dado fuerte a las empresas. Cifras del paro que prácticamente nadie cuestiona, pero los sindicatos ponen el foco todavía en los parados de larga duración y también en que sigue habiendo trabajadores pobres.
O sea, que a pesar de estar trabajando, de tener un salario, pues no les llega. De ahí ese debate de si es necesario o no incrementar los precios y si la coyuntura lo podría permitir. Sí, claro, tú ten en cuenta que el poder adquisitivo lo hemos perdido durante este año con estas cifras de inflación y seguiremos perdiéndolo casi a final de año, ¿no? Porque el precio del dinero pues ya cada vez está más caro y los precios cada vez están más caros, por lo cual y los salarios siguen siendo los mismos. Sí es cierto que bueno, las cifras de paros han mejorado. Vale, sí, estamos en un momento en el que evidentemente empiezan las contrataciones de verano, ¿no? Y bueno, es normal, sería terrible si el paro subiera, ¿no? En vez de bajar, ¿no? Sobre todo en esta época. Pero bueno, van a llegar momentos complicados y yo creo que bueno, sí es verdad que los salarios tienen que subir en función de las negociaciones, pero yo no creo que tengan que subir ni acorde con la inflación porque sería una auténtica locura subir un salario un 10 y pico. Pero claro, lo de no está tan claro, y los economistas lo dicen, que no está tan claro que porque tú tengas más dinero vayas a gastar más, ¿no? Que es lo que se está diciendo, ¿no? Para que nosotros gastemos más, para que el consumo crezca, que es lo que hará que los precios bajen, ¿no? No está tan claro en un momento en el que estamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que los salarios, pues bueno, pues sí es verdad que si los precios están muy altos y los salarios siguen siendo los mismos, cada vez saldremos menos a comprar, ¿no? Porque evidentemente todo está mucho más caro, ¿no? Pero bueno, yo creo que la negociación tendrá que producirse y de hecho se producirá ya las próximas semanas. Y bueno, yo creo que lo importante es llegar a un acuerdo entre para que los empresarios puedan subir los salarios y los trabajadores también comprendan o comprendamos, ¿no? En este caso, que bueno, que tampoco se puede pedir mucho más a las empresas, porque como la empresa tenga que subir mucho el salario, cierra, con lo cual al final el problema lo vamos a tener exactamente igual, porque entonces generaremos más paro, ¿no? Es que le preguntábamos precisamente por esa cuestión a Pedro Ortega si la coyuntura permite esa subida de salarios, quizás recortando margen de beneficios. Él decía, bueno, es que los beneficios ahora son prácticamente inexistentes, al menos en varios sectores. Sí, hombre, evidentemente hay que separar sectores, ¿no? Sabemos que el sector de las eléctricas ha subido, no podemos mezclar analizar, tampoco, digamos, cada sector de claro, manera no podemos hablar tampoco de una pyme, de una gran empresa y el sector, por ejemplo. Somos 80% pyme. Claro, por eso, es decir, muchas veces también nos quedamos también con las grandes empresas, con los grandes beneficios, estamos hablando de las eléctricas, que es, por ejemplo, lo que nos llama la atención, y ahí a lo mejor se puede decir que plantear determinado tipo de medidas. Habría que ver, evidentemente, qué es lo que dificulta a la población poder llegar a ese bienestar. Es decir, si los salarios no se tienen que tocar y suben los precios, evidentemente, aquí hay un problema, hay un desfase de cómo llegar a fin de mes. Y estamos hablando del conjunto de la población, no hablamos del 30% que está en riesgo de pobreza y el 19% en severa. Entonces, habría que analizar dónde están esos sectores en los cuales están aumentando beneficios. Durante la pandemia ha habido beneficios. Y, de hecho, siempre también ha habido el discurso de que no se pueden aumentar el salario, no se pueden aumentar los indefinidos, etcétera, el salario mínimo, y que eso iba a provocar un problema. Se ha visto que, evidentemente, que no. Lo que hay que intentar es acompasar ese ritmo de crecimiento, evidentemente, con el poder adquisitivo que tienen las familias. Identificando esos sectores, a lo mejor se puede tocar, digamos, llamémosle operaciones quirúrgicas, no meter a todas las pymes en el mismo saco, evidentemente, ni a todos los sectores empresariales o económicos. Mencionas los sectores y hace unos días entrevistábamos a un representante de Oxfam Intermón que nos hablaba precisamente del informe que presentaron en el foro de Davos sobre los sectores que más se han visto beneficiados durante la pandemia. Él hablaba de las eléctricas, de las empresas tecnológicas y también de las farmacéuticas. Digamos, serían los tres grandes sectores que en pandemia pues han visto sus beneficios elevarse, ¿no? Estábamos viendo también en imágenes imágenes de situaciones de pobreza, porque también Cáritas hizo ayer referencia, dio a conocer los datos del informe de 2021 en la isla de Tenerife, sobre todo en lo que se refiere a pobreza extrema, pobreza habitacional. 1.200 personas hay en estos momentos más que en 2020 que tienen problemas, que viven en la calle, que viven en albergues o en infraviviendas. Son, digamos, las dos realidades, ¿no? Por un lado, que vemos que los datos del paro están mejor, pero bueno, que hay una parte de la población que todavía continúa pasándolo mal. Sí, claro, y que además la inflación no ayuda, es decir, la inflación es se puede decir, bueno, por eso se llama el impuesto de los pobres, porque la inflación nos afecta muchísimo más a la población más desfavorecida, ¿no? Ese 10,2 y pico, ¿no?, de la inflación, que no estamos hablando de la subyacente, ¿no?, que ya también está, que entran los precios de alimentación y demás, con un 10,2, hombre, es lo que es a un segmento
de población, pues como dices, de pobreza extrema, afecta muchísimo más que a lo que es el segmento de la clase media, que también le estará afectando, pero de otra manera, ¿no? Y después el otro segmento de la gente con mayor poder adquisitivo. Es muy cruel este impuesto, lo que es la inflación, ¿no? Y claro, cuanto más pobre, todavía más te afectará, porque menos capacidad, menos poder adquisitivo tendrás para comprar las cosas que están carísimas, ¿no? Bueno, entre las medidas que se van poniendo sobre la mesa se encuentra la renta de ciudadanía, cuyos primeros cobros se van a empezar a realizar, según anunciaba la consejera de Derechos Sociales ayer, entre los meses de diciembre y enero. Una prestación que va a superar en cuantía, según ha dicho Noemí Santana, a la PSI, la actual PSI, que dejará de estar en vigor. Durante un tiempo creo que convivirán, pero luego pues la renta de ciudadanía sustituye a la PSI. Sí, a ver, son medidas necesarias, pero no dejan de ser partes en la medida. Claro, ayuda. No deja de ser eso, exactamente ayudas. Lo que habría que establecerse, evidentemente, es qué es lo que pasa en este sistema económico o en este modelo que tenemos, que donde ha habido récord de turistas, hemos hecho durante muchos años, hemos llegado a los millones y se hablaban de los ingresos. Por ejemplo, las tasas de pobreza se han mantenido siempre estándar. O sea, no han bajado. De hecho, incluso han subido. Los informes de Cáritas de gente que vive en la calle con los desahucios se ha visto incrementado. Con lo cual hay algo que nos choca, evidentemente, cuando hay grandes empresas o grandes sectores que siguen incrementando sus beneficios, incluso en los años de pandemia, y ya no solo hablamos de los energéticos, los tecnológicos a lo mejor los podemos ver más alejados de la vida cotidiana, pero los energéticos nos vienen repercutidos luego con los pagos. Tecnológicos en cuanto a Internet, en cuanto a banda ancha, pero lo que nos sube muchísimo, evidentemente, del gasto de consumo, yo creo que, por lo menos a priori, el energético, la gasolina, la luz, la electricidad, ese tipo de cosas, que probablemente los podamos ver, y aquí podemos ver la correlación entre nos está subiendo esto y al mismo tiempo están incrementando los beneficios. En el Reino Unido van a meter, en este caso, más impuestos a Iberdrola, también se estaba hablando en Francia, es decir, hay determinado tipo de cosas que nos pueden chocar en esta situación. Las rentas, todo este tipo de medidas vienen a paliar un problema y son medidas de emergencia, hay que plantearlas así, son medidas de emergencia ante situaciones de emergencia. Lo que pasa es que estas situaciones de emergencia se llevan alargando durante muchísimo tiempo. Las tasas de pobreza que estábamos hablando del 30% vienen siendo básicamente estructurales, no se han movido mucho, de hecho se van incrementando, con lo cual si los grandes beneficios de determinado tipo de sectores, no vamos a meter a todos los sectores porque no es la realidad, van incrementándose y han tenido incluso cifras récord durante la pandemia, mientras los problemas estructurales siguen ahí. Entonces quizás estamos haciendo algo mal, no estamos atacando, digamos, por ejemplo, pues cuestiones como la desigualdad, estamos hablando del dinero que se utilizó para el rescate de los bancos, que nunca se recuperó, estamos hablando de tasas impositivas, es decir, hay que buscar fórmulas para que ante los problemas estructurales de la población no vayamos simplemente con ayuda, sino lo abordemos de una forma equitativa, de la desigualdad que existe, básicamente. Vamos a cambiar de tema, pero te doy la palabra antes de si solamente es decir que efectivamente algo está ocurriendo, es decir, algo pasa en el sistema económico. Por ejemplo, precisamente ayer en la entrega de los premios de gastronomía del Diario de Avisos se puso sobre la mesa un problema fundamental, y es que falta personal en la restauración, falta personal, o sea, te piden camareros, te piden jefes de cocina, no hay. Entonces tú dices, ¿cómo es posible, teniendo en cuenta las cifras del paro que tenemos, estas cifras de pobreza tan elevadas, y no tengamos gente dispuesta, ¿no? o dispuesta o que no pueda acceder a esos trabajos, ¿no? Entonces existe un problema. Todas estas ayudas, la renta básica, la PSI, todo esto ayuda, evidentemente, y tapa una mujer porque hay que ayudar, pero no va a solucionar el problema a largo plazo, ¿no? Y solucionar el problema a largo plazo precisamente es esto, ¿no? Es buscar empleo, ¿no? Generar empleo para que no haya pobreza, ¿no? Para que la gente esté trabajando y no tengamos ese problema de pobreza, aunque como bien dices tú, hay gente que está trabajando y está dentro de los índices de pobreza, ¿no? A pesar de estar trabajando, ¿no? Bueno, se están encaminando las medidas para tratar de contrarrestar esa situación. Vamos a cambiar de tema porque hablamos de biodiversidad. En las últimas semanas han aparecido algunos cetáceos varados en nuestras costas y se apunta a causas que podrían ser de origen natural. Los científicos lo atribuyen a esta cuestión, sin embargo se sigue haciendo hincapié en los peligros que conlleva la presencia de plásticos y microplásticos en nuestros océanos. El porcentaje de microplásticos es muy alto, el porcentaje de plástico no es tan alto, pero en un 2% pueden llegar a causar la muerte directa del animal. Así que, bueno, este es un asunto que también está muy bien diagnosticado y, por tanto, como buenos sanitarios que somos los veterinarios, lo que indicamos es que hay que ir al tratamiento y a la prevención.
tratamiento y prevención para que no aparezcan esos plásticos y microplásticos en el interior de los animales, que luego además pasan a través de la cadena alimentaria pues a los seres humanos, ¿no? Él hablaba de sanidad en general, no solo de los animales, no hacía una diferenciación entre animales y humanos, sino en prevenir para que, bueno, que todas las especies vivamos, en teoría, en armonía y con salud. Sí, sí, no, claro, esto es un problema que parece mentira, ¿no? Que después de con todas las campañas de concienciación y con todas las campañas que hay precisamente para que este tipo de cosas no ocurran, para que las playas no estén como estén, para que el océano no esté como esté, todavía nos encontremos con situaciones como esta, ¿no? Que pues bueno, pues que la gente pues tire cosas al mar o incluso las empresas los desperdicios, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo creo que esto es insistir, seguir insistiendo cada vez más, ¿no? Aunque pensando que no cae el saco roto, sino que concienciar que este tipo de cosas no ayuden, porque es verdad, o sea, es un ciclo. Es decir, al final nosotros no podemos encontrar con eso, ¿no? Se calcula que en torno a unas 30 especies de mamíferos marinos habitan en aguas de Canarias, pero no sé si la población, quienes vivimos aquí, somos conscientes, ¿no?, de esa rica biodiversidad que tenemos, y en consecuencia la siguiente pregunta que les hago, ¿esa falta de conocimiento hace que quizás no lo protejamos tanto? Yo creo que no tenemos conocimiento y además no lo valoramos. Damos por sentado quizás lo que hay allí. Lamentablemente llegará el momento en que lo perdamos y nos daremos cuenta de lo que hemos perdido, ¿no? Y eso está ocurriendo. Las especies están desapareciendo en el planeta y ni siquiera sabemos el número de especies que habitan alrededor. Lo único que sabemos evidentemente es que estamos provocando un daño irreparable dentro del entorno natural, y el entorno natural es el nuestro. Es absurdo porque no deja de ser un daño en nuestra casa, en el planeta en el que vivimos, y al final eso va a repercutir en nosotros. Y si no tenemos esa conciencia medioambiental, considerando que el medio ambiente no es un parque temático al que ir a ver y visitarlo, sino es básicamente el lugar donde vivimos, pues entonces desde luego el futuro de la humanidad no va en la buena dirección. Lo que pasa es que, claro, no deja de ser paradójico el hecho de que cuanto más nos acostumbramos a reciclar, cuanto más nos acostumbramos a utilizar envases que quizás no son de plástico para que no terminen en el océano, pero claro, se encuentran en los estómagos, por ejemplo, de los delfines, mascarillas, otro tipo de elementos que forman parte de nuestro día a día ahora y no antes. Si eso está ahí es porque todavía a día de hoy, ahora también se tiran ese tipo de cosas, ¿no? Claro, y uno... Está bien lo que dices, ¿no? Es decir, uno tiene que ser consciente que prácticamente tú vas por la calle como si fuese tu casa, ¿no? Tú no vas tirando, tú no tiras papeles ni tiras mascarillas al suelo en tu casa, ni las dejas allí en tu casa, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Tú ten en cuenta que el océano prácticamente es como si fuese tu casa, y al final, pues claro, uno lo ve como, bueno, tiro cualquier cosa, ¿no? No puede ser, ¿no? No puede ser. Y yo creo que así, y yo creo que eso es por desconocimiento. Cuando uno no cuida las cosas es porque evidentemente desconoce, ¿no? Y en esto tienes toda la razón. Yo creo que nosotros desconocemos por completo la cantidad de especies que puede haber, y desconocemos por completo la maravilla, ¿no?, que hay en los océanos. Y eso nos hace pues descuidarlo. Bueno, pues hoy nos vamos con un punto de negatividad de la tertulia. Sí, no, pero es que es verdad, no podemos, ojalá cambie, ¿no? Pero de todas maneras la gente joven, yo creo que la gente joven en eso está bastante más concienciada, incluso que los de nuestra generación, yo creo, porque sí es verdad, sí es cierto que ya el tema de reciclaje, el tema de no, eso no que es plástico, no compres esto que es plástico, no, la bolsa no, y tal, pues yo creo que están bastante más concienciados que nosotros. Y bueno, y ahí dejamos una generación que yo creo que puede solucionar el problema que generamos nosotros. Bueno, pues mensaje para la esperanza, entonces, María. Sí, claro, para no terminar tan mal. Gracias a los dos, Samuel, María, por habernos acompañado. Nos vemos el próximo día. Muchas gracias, buen día. Y nos vamos a ir a publicidad, pero a la vuelta, junto a Noemí Galván, nuestra delegada de Igualdad, vamos a hablar de ciencia con perspectiva de género. Será en tan solo unos minutos, no se lo pierdan. 9:32 de la mañana, seguimos en directo en Buenos Días Canarias y vamos a hablarles de la situación que sigue afectando a la zona, sobre todo de Puerto Naos, en la isla de La Palma. Los empresarios de este entorno y el Cabildo Insular han mantenido un encuentro para analizar la situación en la que se halla ese núcleo costero 9 meses después de esa erupción volcánica, porque la emisión de gases nocivos para la salud continúa siendo crítica.
Son empresarios de Puerto Naos que cerraron sus negocios el 19 de septiembre al hacer erupción el volcán. 9 meses después crece en ellos la incertidumbre de no saber cuánto más se demorará su vuelta a la normalidad. Inquietudes que este lunes se han trasladado al Cabildo junto al resto de sus demandas. Esa es una de las demandas que les hacemos, si no contarían como damnificados, ya que estamos como en un stand-by, no sabemos qué va a pasar ni cuánto tiempo. Demandamos acompañamiento para poder entrar en los negocios y hacer un mantenimiento de ellos, ya que hoy se encuentran súper deteriorados. Desde el Cabildo se estudian alternativas para permitir el acceso a este núcleo. Buscando sectorizar, porque no hemos cerrado esa parte, intentando con aire forzado sacar esa situación compleja. Hemos también comprado medios para intentar recuperar las visitas de los vecinos o de los empresarios que necesiten quitar sus cosas para empezar su actividad en otro lugar o cosas que sean verdaderamente urgentes. Pero de momento ni las balizas ni las trampas alcalinas instaladas en esta zona dan muestra de que esta situación mejore y que el fin de este problema esté cerca. Volcán de Tajogaite es el nombre que proponen los vecinos para el nuevo volcán en La Palma. Según una encuesta de la asociación Revivir el Valle, ese es el nombre que se ha elegido, pero no es vinculante, es solo una propuesta, así que vamos a ver cómo se le llamará oficialmente una vez que se decida esa denominación, a ver si coincide con esta opción de los vecinos. Esto depende de la autonomía, ¿no?, del Gobierno de Canarias, que es el que va a decidir al final quién va a poner el nombre o lo va a consultar con los técnicos para la cartografía y también para ver la denominación definitiva, que va a tener mucho con lo que digan más lo que el Comité Científico que nosotros, y esto prácticamente ha sido un proceso participado. Más cosas. Los usuarios de Globo en Gran Canaria se han rendido al bocadillo de un bar de la capital y tal es el éxito que se encuentra en el ranking de la aplicación como el tercer mejor bocadillo de calamares de toda España. Estefanía de Blasio se ha ido a probarlo. Buenos días, Canarias. Pues así es, nos hemos colado en la cocina para conocer el secreto de este bocadillo que se ha convertido en el tercero mejor de España y en el primero en el ranking de Globo, el favorito de los gran canarios, ese bocadillo de calamares. Pues bien, vamos a ver, porque aquí en la cocina, como ven, no se para de trabajar y nos van a enseñar el secreto del éxito. Para contárnoslo está con nosotros Miguel Ángel Vizcaíno, que es uno de los hermanos propietarios del bar Koyak. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, aquí sin parar, cuéntanos cuál es el secreto del éxito. El secreto del éxito es la harina, el aceite, la temperatura, el género y saberlo hacer, porque no todo el mundo sabe hacer un bocadillo a la bestia. Sí, bueno, ¿y ustedes cuando se enteraron que desde la aplicación Globo los ponían como los mejores de Gran Canaria y los terceros mejores de España? Nos enteramos por Javier Suárez, crítico gastronómico que vino a probar los bocadillos en su momento. Y bueno, ¿cómo se quedaron? Bueno, la verdad que sorprendidos, pero es un reconocimiento a una larga trayectoria de bocadillos que llevamos encima ya y muchos años en el sector de la hostelería, prácticamente 47 años ya en este tema. Bueno, en lo que nos sigues preparando el bocadillo, que se nos está abriendo además el apetito, cuéntanos, porque ¿cuántos bocadillos de calamares puede llegar a ser al día? Estamos haciendo una media de unos 750 800 bocadillos de calamares al día. Vamos, así que éxito de ventas total. Sí, pero tenemos más bocadillos, de lomo, de vuelta, pescado a la plancha, cochinillo, bacon, de tortilla española, de calamares. Claro, eso te iba a preguntar, si están haciendo 700, más de 700 solo de calamares, ¿cuántos pueden estar haciendo en total al día? ¿O eso ya son más de 1000? No sabría contártelo. Creo que ese es el gran secreto, el no contártelo. Claro, depende del día. ¿Y ustedes saben cuántos kilos de calamares pueden comprar a la semana? Tampoco ya no lo cuentan ya. Sí, sí los contamos, pero también es un secreto. Bueno, bastante. Bueno, pues vemos que una vez que lo has rebozado, pues ya se va esto para el fuego. Además, hemos estado viendo lo que esperábamos para grabar, incluso Miguel Ángel, que hay gente que a esta hora de la mañana ya los estaba pidiendo, porque el bocadillo de calamares es bueno para desayunar, para comer, para merendar. ¿Verdad que sí? Para cualquier hora, ya desde las 6:30 de la mañana un cliente vino y pidió un bocadillo de calamares con alioli, así que a cualquier hora es bueno.
Este es el más famoso, pero tienen unos cuantos más bocadillos que han cogido bastante fama. Pues bueno, ya por fin vemos cómo están saliendo esos calamares y vamos a ver cómo se termina el bocadillo, que hay que decir que ya tenemos nosotros reservados algunos para poder llevarnos a casa, porque desde luego que el olor a esta hora es impresionante. Así que, como nos decía Miguel Ángel, esto puede servir para desayunar perfectamente. Eso sí, luego ya el resto del día ya comemos mucho menos. Pues Miguel Ángel, ya vemos aquí ya el final. Pues me vas a guardar un bocadillo, ¿no? Para llevar uno o dos. Uno para ti, otro para el cámara, que no se quede atrás. Perfecto, pues muchísimas gracias. Pues como ves, el secreto del mejor bocadillo de calamares de Gran Canaria y el tercero mejor de España ya lo hemos conocido, así que si lo quieren probar no lo duden y vengan aquí a Alcoya, que en el mercado de Altavista. Bueno, pues vamos a ver si nos llega alguno de esos bocadillos también hasta aquí. Gracias, Estefanía. Y como cada semana, como cada martes, vamos a hablar de igualdad. Ya nos acompaña Noemí Galván, porque también este mes de julio con ella llegan estos contenidos y hoy le vamos a poner perspectiva de género a la ciencia. ¿Qué tal, Marta? Buenos días. Sí, vamos a hablar justo de la Ley de Ciencia, que se acaba de aprobar su reforma en el Congreso, y vamos a ponerle la mirada de género también porque tiene algunos aspectos interesantes a tener en cuenta. Nos va a contar todo ello nuestra invitada de hoy, que es la directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Ciencia, Zulema Altamirano. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Encantada de compartir este espacio con vosotras y con vosotros. Igualmente, Zulema. Hablábamos de la Ley de Ciencia y de una profesión que cuando nos referimos a ella hablamos de precariedad. Nos suele recurrir también el pensamiento de investigadores, investigadoras que se tienen que ir fuera. ¿Cómo va a cambiar todo eso con esta nueva Ley de Ciencia y sobre todo cuando tenemos en cuenta que también las mujeres suelen sufrir ese cuello de botella en la investigación, que ahora explicaremos cuál es? Pues la reforma de la ley de ciencia lo que busca es dar respuesta a los problemas precisamente que comentas, ¿no? Los problemas del personal investigador que han venido desde hace años. Sabéis que ha habido una fuga de talento en los últimos, con la anterior crisis y uno de los objetivos de esa ley es pues, responder a la precariedad laboral, responder a la estabilidad laboral y también atraer y retener el talento investigador para que no pues a quienes se fueron y quienes están fuera también puedan ver en España oportunidades para trabajar y quienes están aquí, un poco lo que comentáis, ¿no? Tanto hombres como mujeres, pues no tengan que abandonar la ciencia, que es uno de los temas que más nos preocupan por ese cuello de botella o ese efecto de tijera que se produce cuando vemos las estadísticas de cómo van progresando en la carrera científica, hombres y mujeres, pues que ellas no abandonen y tampoco ellos, ¿no? Que sea una carrera atractiva y un trabajo digno y una profesión digna en la que poder trabajar y tener un medio de vida. Hablamos de esas novedades de la reforma de la ley. ¿Qué medidas han introducido, pues por ejemplo, para eso? Hablar de ese cuello de botella de la investigación, Marta, que suele suceder. Vemos cada vez más mujeres en carreras científicas y tecnológicas, pero su presencia va disminuyendo a medida que, bueno, pues hay que avanzar en esa investigación, pues o bien porque no hay conciliación, porque las condiciones son más precarias. ¿Por qué se produce? Sí. Y un poco qué medidas introduce la ley. Pues mira, los retos que tenemos aquí, los retos los tenemos muy identificados desde aquí, desde la Unidad de Mujeres y Ciencia. Hacemos una radiografía con diferentes estudios ahondando en cómo está la situación y en por qué está esa situación así, ¿no? Con un informe que hacemos cada 2 años que se llama Científicas en Cifras, otros Mujeres e Innovación. Y ahí los retos son claros. El primero es atraer más niñas y más jóvenes a los ámbitos, a la investigación, a las vocaciones científicas, especialmente en las áreas STEM, donde estamos perdiendo el interés de las jóvenes en ingenierías y en tecnologías, lo cual preocupa. Y una vez que se incorporan a la carrera, pues lo que decimos, no perderlas. Además, fomentar que haya entornos igualitarios, diversos, seguros, allá donde se hace ciencia y donde se innova. Y luego otro de los grandes retos es hacer una ciencia, una innovación con perspectiva de género, es decir, que tenga en cuenta y que beneficie por igual a los hombres y a las mujeres, teniendo en cuenta sus diferentes características, necesidades, etcétera. Para ello, ¿qué hemos introducido como novedades en la reforma de la ley de la ciencia? Pues lo primero es darle una seguridad jurídica. Pasa al articulado, antes estaba una disposición adicional, ahora forma parte del articulado, con 2 artículos, el artículo 4 bis y 4 ter, donde se deja claramente cuál debe ser ese abordaje, se deja claro cuál debe ser el abordaje en igualdad. Por un lado, la perspectiva de género debe ser transversal a las herramientas, a las políticas públicas de cualquier agente del sistema de ciencia, tecnología e innovación, y luego medidas específicas para que den respuesta a esas brechas que persisten. Algunas de esas medidas son, por ejemplo, el obligar a que haya medidas para acabar con los sesgos de género que se pueden producir en los procesos de evaluación y de selección,
la idea es sumar, ¿no? Garantizar que en cualquier proceso de selección y evaluación se objetiviza y no hay sesgos inconscientes que puedan afectar a esos procesos de selección y evaluación. Además, los planes de igualdad y su evaluación anual son obligatorios para todo el sector público estatal, y también los protocolos frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo, por características sexuales, expresión y identidad de género. También se incluye como obligatorio, en línea con lo que nos marca Europa, con el nuevo programa marco de Horizonte Europa, que hay que implementar medidas para integrar la dimensión del género en el contenido de los proyectos de I+D+I, y luego se fomentan diferentes medidas, por ejemplo, acciones positivas en aquellos ámbitos donde se ve que existe una desigualdad, una tendencia diferenciada que requiere de medidas de impulso, de medidas concretas. Por ejemplo, una de estas medidas es un distintivo de igualdad que estamos ya desarrollando de la mano de ANECA, desde el Ministerio junto con ANECA, que busca precisamente premiar y reconocer la excelencia como sello de excelencia en aquellos centros de investigación, universidades, facultades, también centros de investigación hospitalaria o centros de innovación, donde ya se está trabajando en igualdad, y esas políticas de igualdad sean beneficiarias, ¿no? Puedan recibir ese sello de excelencia en el que estamos trabajando ya y que esperamos tener. Pero también esta reforma de la ley va acompañada de medidas concretas, ¿no? De herramientas que lleven y que faciliten esa implementación. Uno de esos ejemplos es el plan de atracción de talento, que también se aprobaba en el Consejo de Ministros hace unas semanas, con 30 medidas y un presupuesto de 3.000 millones de euros, cuyo objetivo es precisamente lo que estamos comentando, no solamente atraer ese talento que se nos fue, atraer talento internacional que quieran incorporarse a nuestros centros de investigación y a también en el sector privado, a los centros de I+D, de nuestras empresas, y que aquel talento que tenemos, que encuentre aquí una forma de seguir trabajando y trabajar de manera digna. Zulema, venimos de unas circunstancias como ha sido la pandemia. ¿Hasta qué punto ha afectado, si se ha incrementado el interés de niñas por la investigación? Y luego aquí en Canarias, la circunstancia que hemos tenido también con la erupción volcánica en La Palma. ¿Cómo afectan procesos así al interés de mujeres y niñas por la ciencia y a desarrollar esa futura carrera investigadora? Pues yo creo que aquí es muy importante que, y de hecho hemos hecho seguimiento desde aquí, es la Unidad de Mujeres y Ciencia, a lo que hacéis precisamente los medios de comunicación, es que cuando se cuentan las noticias se cuenten no solamente de manos de hombres, ¿no? Que no sean solo investigadores, a las personas que van viendo, sino también mujeres. Eso, por ejemplo, en el caso del volcán se ha cuidado mucho. Ha habido muchas geólogas, ha estado el IGME, que tiene una directora a la que se ha entrevistado en numerosas ocasiones, se le ha dado voz, y eso ayuda muchísimo a despertar ese interés y esa curiosidad y a ver referentes, ¿no? Esos referentes son fundamentales para niñas y también para niños, ¿no? Que vean esa diversidad, que cualquier persona puede trabajar en ello. Yo recuerdo hace una semana que me decían que el hijo pequeño de una amiga decía que hasta hacía poquitos pensaba que para ser bombero tenías que ser hombre. Pensaba que era una condición sine qua non. Entonces, realmente, claro, hacer esa reflexión, lo importante que es que nuestros niños y niñas tengan referentes diversos. Y, por ejemplo, nosotras desde aquí hemos creado una plataforma de científicas innovadoras con las mujeres que a día de hoy están recibiendo los premios más importantes a nivel nacional e internacional, y reconocimientos, para que se les dé esa voz y tengamos esa visibilidad que necesitamos, por justicia, porque ellas así se lo merecen, y también de manera complementando todo el trabajo y toda la labor que se está haciendo en diferentes iniciativas, pues que esos niños y esas niñas despierten su curiosidad y que puedan ver, ¿no? que el interés, podamos despertar ese interés y que sea algo que les atraiga y algo de lo que se sientan capaces, ¿no? Que son los temas que más nos preocupan, que cuando vemos que en la edad temprana ya las niñas se sienten que esto de las matemáticas no es lo mío, ¿no? Pues ahí hay que trabajar mucho, o es que yo no soy brillante, ¿no? Yo es que trabajo muy duro. Pues hay un tema que hay que trabajar desde época muy temprana, ¿no? Y yo creo que es muy importante que tengan esas referentes, y el volcán, la pandemia, ha servido, ¿no? Además en el ámbito de la salud y también en lo que os digo, en este tema de geología se ha cuidado mucho, ¿no? En las referentes que iban apareciendo en los medios de comunicación. Y en ese sentido aquí, por ejemplo, Marta también lo sabe, tenemos elaborado una agenda de expertas de consulta de todas las disciplinas que vamos enriqueciendo, precisamente para eso, ¿no? Para que cuando acudamos a voces expertas para elaborar informaciones tengamos alternativas y no siempre vayamos al soto caballo y rey, que es algo habitual que nos pasa a los medios por la rapidez, ¿no? Pues Zulema Altamirano, directora de la Unidad de Mujer y Ciencia del Ministerio de Ciencia, gracias por acompañarnos en esta mañana también. Muchísimas gracias a vosotras. Un saludo. Un saludo, buen día.
Bueno, pues la ciencia, me quedo con esa referencia al interés que van teniendo las mujeres, las niñas también, a raíz de ver en los medios de comunicación también figuras femeninas, por supuesto, expertas en distintas disciplinas como esta, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, del volcán. Tiene que ver mucho también con la socialización, como decía ella, ¿no? Cómo nos socializan en la infancia y esos referentes que vamos viendo desde edades tempranas, pero hay mucho talento femenino y masculino que hay que sacar a la luz. Muy bien, pues nos vemos el martes. Hasta el próximo martes, hasta Marta. luego. Hablamos ahora de los premios gastronómicos del Diario de Avisos, porque son los más antiguos que entrega un medio de comunicación en nuestro país en este ámbito. En su 37ª edición se ha reconocido la labor de cocineros como Erlans Gorostiza, del MB del Abama, o de Diego Schattenhofer, cocinero del Taste 1973 en el Hotel Villa Cortés. Erlans Gorostiza, cocinero del restaurante MB ubicado en el Hotel Ritz-Carlton Alabama, en Guía de Isora, recibió el premio Manuel Iglesias. Somos 130 y pico, bueno, deberíamos de ser 130 y pico personas. Somos como 90, porque nos faltan como 40 para trabajar, así que si alguien quiere, buscamos camareros, hostes, ayudantes de cocina. El premio al mejor restaurante se lo llevó el responsable de la cocina del Taste 1973, situado también en un hotel, en este caso el Villa Cortés en Arona. Dentro del Hotel Villa Cortés siempre ha sido también un proyecto visionario, ¿no? Y estábamos intentando pues buscar esa vuelta de tuerca para poder ir a la excelencia. La bodega Los Loros de Weimar, que vende el 40% de su producción en Estados Unidos, consiguió el premio Casa del Vino. A las personas que siempre han estado ahí, me han apoyado, como son mis padres, que me han inculcado la educación, el respeto y el amor por la tierra. Además, La Posada, con 30 años ya en La Laguna, obtuvo el galardón al mejor restaurante tradicional. Resultaron también premiados, entre otros, el restaurante japonés Kiki en el ámbito de la cocina internacional y la bodeguita de enfrente como restaurante nacional. Pues muchas felicidades para todos los premiados. Y hoy nos vamos a ir con una imagen en directo desde Fuerteventura. Estamos en la avenida marítima de Puerto del Rosario. Vemos Playa Blanca desde la zona de Los Pozos y podemos comprobar que hoy sí que tenemos cielos despejados con alguna que otra nube. Sopla el viento y la temperatura a esta hora es de unos 22 grados. De momento fresquito, pero ya saben que de cara al fin de semana el termómetro subirá. Nosotros nos marchamos hasta mañana. Que sean muy felices.